encuentro, a este primer encuentro del ciclo de masculinidades y cuidados, una agenda estratégica. Vamos a ir aguardando a que vaya ingresando la gente. Recién se abrió el acceso, así que en unos minutos nomás ya comenzamos con la actividad. Gracias. Buenas tardes a quienes van ingresando. Estamos aguardando unos últimos minutitos para comenzar con este primer encuentro del ciclo de masculinidades y cuidados, una agenda estratégica. Saludos para toda la gente que va acercando también ahí su saludo en el chat. Bueno, si les parece, ya podemos ir comenzando. Ya hay muchas personas que se fueron sumando a este primer encuentro. De mi parte es una alegría darles la bienvenida a este primer conversatorio del ciclo Masculinidades y Cuidados, una agenda estratégica que se va a llevar adelante desde PNUD en coordinación con el Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Antes que nada, presentarme, voy a estar moderando, coordinando este encuentro. Soy Lisandro Rodríguez Cometa, sociólogo y trabajador de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo. Así que bueno, vamos a ir coordinando y llevando adelante esta actividad junto a este grupo de personas que hemos invitado, que bueno, nada, tienen muchas cosas para aportar en relación a este primer encuentro que hemos denominado Socialización de Género, Masculinidad Normativa y División Sexual del Trabajo, y que es parte de una agenda de encuentros que se van a llevar a cabo durante las próximas semanas y que después podemos pasar a comentar. Comentarles también que esta actividad está siendo grabada, así que posteriormente va a estar habilitado el acceso para poder refrescarlo, para que personas que no puedan estar en este momento puedan ver lo conversado. Bueno, y antes de presentar a las personas que van a exponer en el día de hoy, a las invitadas y al invitado, le doy la palabra a Valentín González León, que es representante residente adjunto del PNUD en Argentina y que va a dar unas palabras de bienvenida y de enmarque institucional de esta actividad. Muchas gracias, Lisandro. Primeramente, muy buenas tardes a todas y a todos.
Permítame, en nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, darles la bienvenida a este ciclo de conversatorio sobre masculinidades y cuidados. Este ciclo lo estamos llevando a cabo en el marco de una iniciativa que tiene como objetivo la recuperación socioeconómica de la crisis provocada por el COVID-19 desde una perspectiva de género y promoviendo la autonomía económica de las mujeres y el cuidado de personas adultas, mayores y con discapacidad en Argentina. Esta es una iniciativa financiada por el NPTF, que son las siglas en inglés del fondo, un fondo multidonante de Naciones Unidas, y comenzamos en esta semana y seguiremos durante este mes de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Como todos sabemos, la pandemia ha mostrado el impacto diferencial de la crisis en mujeres y poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. Puso una carga adicional sobre las mujeres como cuidadoras y profundizó los problemas estructurales existentes para alcanzar su autonomía económica. Por ello, el objetivo de esta iniciativa es aumentar la autonomía económica de las mujeres en Argentina por medio de dos estrategias fundamentales. Una, incrementar su participación en el mercado laboral mediante una distribución más igualitaria del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, mejorando las condiciones laborales de las personas que se dedican a las actividades de cuidado, de personas mayores y personas con discapacidad. Y el segundo es fortalecer la inclusión financiera de las mujeres, promoviendo una inserción laboral de calidad. Para lograr estos objetivos, el PNUD se propuso, entre otras líneas de acción, el desarrollo de una estrategia de trabajo con varones, entendiendo que no existe un posible equilibrio y sostenibilidad de cambio en materia de cuidados sin interpelar la masculinidad hegemónica. Así se desarrolló un eje específico dirigido a los varones en la campaña Contemos los Cuidados, con materiales y talleres sobre masculinidades y cuidados, y este ciclo de conversatorio que estamos comenzando hoy conjuntamente con el Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Con este ciclo, entre otras cosas, buscamos promover la reflexión acerca de la relación entre género, la masculinidad, los estereotipos y mandatos en los procesos de socialización de los varones, la división sexual del trabajo y cómo ésta ha influido para que los trabajos de cuidado se encuentren invisibilizados, no remunerados y mayormente realizados por mujeres. La idea fundamental es desmontar estereotipos y roles de género relacionados a las tareas de cuidado, apelando a la corresponsabilidad para lograr finalmente la distribución igualitaria de los trabajos de cuidado. Desde el PNUD entendemos que son de suma importancia estos espacios, dado que permiten seguir construyendo puentes que aceleren la concreción de los objetivos de desarrollo sostenible y con ello finalmente lograr que nadie quede atrás. Les dejo un gran saludo de parte de nuestra organización y espero que disfruten y encuentren útiles estos conversatorios. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentín, por tus palabras y por propiciar desde PNUD este tipo de instancias de debate y reflexión. Si les parece, entonces, voy a presentar a las personas que invitamos para este primer encuentro. Definitivamente se trata de un tema complejo, de múltiples aristas, así que bueno, vamos a procurar ir abordando a través de las distintas preguntas que pensamos para esta instancia, distintas nociones y aspectos que nos puedan ayudar a pensar este tema que, como consideramos en el título, en el nombre del ciclo, se trata definitivamente de una agenda estratégica. Bueno, en primer lugar, presento a Delfina Genone Sierra, responsable del área de políticas del equipo latinoamericano de justicia y género, ELA, también socióloga de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y magíster en ciencias sociales de Flaxo. También contamos con la participación de Georgina Stico, cofundadora de GROW y especialista en transversalización de géneros en organizaciones a través de un enfoque interseccional. También participa hoy Luciano Fabri, secretario de Formación y Capacitación para la Igualdad del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe, y también integrante del Instituto de Masculinidades y Cambio Social,
Y por último, también contamos con la participación de Lucía Sirmi Obón, directora nacional de políticas de cuidados del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, economista, becaria, doctoral y docente en temas de economía feminista. Así que bueno, para aprovechar y sacarle provecho a este encuentro, ya si les parece, comenzamos con las preguntas que tenemos pensadas para propiciar el debate. La idea es que sean intervenciones inicialmente de 15 minutos para después eventualmente generar una segunda ronda, cruzando algunas de los aportes que hayan surgido y eventualmente también recuperando algunas preguntas, reflexiones que puedan hacer quienes participan en el chat. Así que bueno, para comenzar, a Delfina, tenemos las primeras preguntas introductorias, si se quiere, a estas cuestiones vinculadas a los enfoques de cuidados. Así que bueno, paso a hacerlas. ¿Qué enfoque, a partir de la experiencia, del trabajo que vienen realizando también en ELA, qué enfoque y definición de cuidados proponen para abordar integralmente este complejo universo de temáticas y aspectos en el que coexisten, bueno, diversas dimensiones? Y la segunda, hago las dos primero y ya después te doy lugar. ¿Cómo se relacionan los procesos de socialización normativa de género con la división sexual del trabajo, signada en este plano, en el plano de los cuidados, por la mayoritaria feminización de estas tareas y mayormente la desimplicación de los varones en las mismas? Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Lisandro, por la introducción y por la invitación a participar del panel. Me pone muy contenta estar hoy acá con ustedes. Así que esperen que voy a compartir pantalla como para acompañar lo que voy a estar diciendo y también controlar el tema del tiempo. Espérenme. Ahí se escucha bien, ¿no? Sí, creo que está lo más alto. Ahí vamos. Bueno, entonces, intentando retomar las dos preguntas que hacías, Lisandro, sobre un poco introducir, ¿no? ¿Qué son los cuidados o de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidado? Y digamos, explicar un poco por qué estos cuidados están feminizados o están tan feminizados en nuestra sociedad. Voy a empezar diciendo, bueno, que para nosotras el trabajo que venimos llevando en ELA implica pensar a los cuidados como una problemática nodal para pensar las desigualdades sociales, económicas y políticas de las mujeres. Entonces es una agenda transversal para nuestro trabajo y que explica muchas de las otras desigualdades o violencias que sufrimos en este sistema. Entonces, bueno, para nosotras es central, ¿no? Para pensar una agenda de igualdad y de justicia. Y cuando hablamos de cuidados, y que hace una palabra o un concepto que tiene muchos significados, que depende del sector en el que estemos, adquiere distintos significados o enfoques, y por eso vos decías bien que es un concepto complejo que involucra muchos actores, muchos sectores y dimensiones de la vida, y por eso a veces también es difícil pensar dónde enfocarse, ¿no? Porque es algo que atraviesa realmente todo el entramado social. Entonces, para empezar a decir algo, digo, tenemos que pensar que los cuidados son un montón de tareas cotidianas que realizamos las personas, justamente para satisfacer nuestras necesidades más básicas, para mantener nuestra existencia y mantener, digamos, con vida a las personas y que sostienen las sociedades. Y eso involucra, digamos, tanto satisfacer necesidades del orden fisiológico, ¿no? Las necesidades fisiológicas o físicas que tenemos las personas, como por ejemplo, ¿no? La alimentación, asegurar la salud de las personas, la higiene personal, asegurar el descanso, pero también tiene una dimensión simbólica, porque digamos, las personas no solamente necesitamos de cuidados en el orden de lo físico para poder crecer y desarrollarnos y mantenernos con vida, sino que también necesitamos contención emocional, tener un componente, digamos, los cuidados tienen un componente afectivo muy importante. Entonces pensemos, por ejemplo, no sé, en el periodo de pandemia con la incertidumbre que había, las ansiedades, los miedos,
cómo el cuidado, la parte, digamos, afectiva y emocional, la contención emocional, cobró una dimensión muy importante que siempre está presente en las familias y que también hace a ese componente del cuidado. Y muchas veces se habla de que todas las personas necesitamos de cuidados, porque digamos, todas las personas hemos recibido cuidados para sobrevivir y para estar. Por ejemplo, todas las personas que estamos hoy acá en este Zoom, hemos recibido cuidados y los recibimos a lo largo de nuestra vida. También, por ejemplo, cuando nos enfermamos, cuando necesitamos esto, ¿no? Apoyo para realizar ciertas tareas. Pero es verdad que y por eso decimos que somos sujetos interdependientes, ¿no? No somos personas necesariamente autosuficientes y completamente independientes, sino que dependemos en sociedad de otras y otros para sobrevivir. Pero es cierto que hay ciertas poblaciones que requieren de cuidados de manera más intensiva, ¿no? A lo largo de nuestra vida no necesitamos siempre de la misma intensidad de cuidados. Entonces sabemos que niñas, niños y adolescentes necesitan más cuidados que ciertas personas adultas. Después, hacia el final de nuestra vida, digamos, durante el periodo de vejez, también requerimos mayores cuidados o apoyos al menos para mantener una vida autónoma. Y también, por ejemplo, las personas con discapacidad, depende del grado de dependencia que tengan, requieren de asistencias o apoyos para poder desarrollar una vida también con autonomía, ¿sí? Entonces, hay ciertas poblaciones que requieren de mayores cuidados o de cuidados más intensivos, pero tenemos que pensar que nadie sobrevive sin cuidados, ¿sí? Eso como un punto bien importante. Y después muchas veces se hablan de los diferentes componentes del cuidado o diferentes dimensiones del cuidado, pues yo recién decía, bueno, hay toda una dimensión afectiva y de sostenimiento de necesidades fisiológicas, pero la manera en que brindamos esos cuidados también se puede desagregar, ¿no? Si analizamos, podemos brindar cuidados de manera directa, es decir, cuando estamos alimentando a alguien, o sea, un bebé, estamos alimentando a un bebé, o estamos ayudando a higienizarse a una persona mayor que, no sé, que salió de una operación. Ahí estamos brindando un cuidado directo, ¿no? Hay una persona cuidadora y una persona que está recibiendo un cuidado. Pero después hay un montón de actividades que realizamos de manera cotidiana, que le llamamos el cuidado indirecto, que son los trabajos domésticos, ¿no? Cuando lavamos la ropa, mantenemos nuestra casa limpia, cuando hacemos las compras, cocinamos, entonces estamos asegurando con esas tareas domésticas un montón de precondiciones para que los cuidados se puedan realizar de buena manera y genere el bienestar que brindan. Y a la vez siempre también hay un componente que muchas veces se olvida o se deja más de lado porque es más difícil de medir o de cuantificar, que es la gestión del cuidado, ¿no? La planificación. Más allá de quién realice las tareas, siempre hay alguien que está planificando, ¿no? Que está pensando cuándo hay que ir al turno médico que sigue, a qué médico hay que ir, cuándo toca ir al súper, qué hay que comprar en el súper, ¿no? Y son un montón de tareas chiquitas que hacen a nuestra vida cotidiana, pero que en realidad implican un montón de esfuerzo mental, un montón de desgaste, de estar pendientes todo el tiempo de un montón de necesidades de distintos miembros de la familia, con lo cual la parte de la planificación y la gestión también es un tema central del cuidado. Entonces, si vamos viendo, lo que vemos es que en realidad todas las personas estamos atravesadas en nuestra cotidianidad por los cuidados, porque todas estas tareas que yo estuve diciendo, necesariamente de una u otra manera, o en mayor o menor medida, todas las personas tenemos una experiencia y un acercamiento a esos cuidados. Y otro de los puntos centrales para pensar en esto de qué entendemos por cuidado, que era una de las preguntas, es que, y este ha sido un debate que han dado sobre todo las economistas feministas, y que ha sido muy valioso como aporte, es que el cuidado es un trabajo, ¿sí? Por mucho tiempo estos trabajos de cuidado no se vieron como un trabajo, sino que se daban por sentado como parte de las actividades dentro de las familias, y la realidad es que son actividades que requieren de tiempo, un montón de tiempo, de esfuerzo, de energía física, emocional. Decíamos que sin cuidados no hay vida, entonces se habla de la sostenibilidad de la vida, justamente porque sin cuidados no podríamos ni vivir, ni producir, ni ir a trabajar, ni desarrollarnos como sociedad. Entonces hay un valor social fundamental para el sostenimiento de la vida, y después la otra cuestión muy importante, que también lo ha dado la discusión desde la economía feminista, es que hay un aporte económico históricamente invisibilizado sobre los cuidados, justamente porque lo que decimos, o está esta falsa dicotomía entre el sistema productivo y el sistema reproductivo, ¿no? Entonces los cuidados por un lado, y después el sistema económico y productivo y remunerado por otro lado.
Y lo que nos han venido a mostrar estas economistas tan valiosas es que no habría sistema económico, no podría funcionar ningún sistema económico si no hubiera cuidados que están, ¿no?, por detrás sosteniendo todas esas actividades, generando que haya trabajadoras y trabajadores en puestos de trabajo produciendo para el mercado. Entonces hay un valor económico muy fuerte, invisibilizado y no contabilizado, y lo que sí tiene es que buena parte de este trabajo se realiza de manera no remunerada, ¿no? Hay una parte que se realiza de manera remunerada, podemos pensar en las trabajadoras de casas particulares, profesionales de la salud o de la educación, pero la mayor parte de ese trabajo lo realizamos dentro de nuestros hogares, las familias, de manera no remunerada. Y eso sí lo hace bien diferente a otros trabajos, ¿sí? Que las pensamos quizás asociados necesariamente a un ingreso, a un salario o a una compensación económica. Y parte de que vos preguntás, bueno, ¿cómo lo abordamos, ¿no? Un fenómeno que es tan complejo y tan transversal a la vida de las personas y a nuestra sociedad. Justamente uno de los conceptos principales cuando se tratan los cuidados tiene que ver con pensar en la organización social del cuidado, ¿no? La organización social y política del cuidado, que lo que implica es poder pensar que hay un ecosistema de instituciones, de actores, de sectores, que se interrelacionan entre sí para poder ofrecer servicios, digamos, para brindar y poder proveer cuidados, ¿no? Entonces, las familias no están solas brindando cuidados. Si bien buena parte de ese cuidado recae en las familias, en realidad las familias interactúan con lo que el Estado brinda, con lo que el mercado ofrece, con lo que las comunidades ofrecen, y entonces gestiona sus estrategias y sus logísticas a partir entonces de esos servicios a los que accede o los recursos con los cuales cuenta. Quiero decir, si vivimos en un espacio donde casi no hay jardines para menores de 3 años públicos, no tengo dinero para pagar un jardín privado y no tengo tampoco jardines comunitarios accesibles, bueno, esa familia tiene que resolver ese cuidado de alguna manera, ¿no? Quizás con redes familiares. Y si no, probablemente alguien tenga que dejar de trabajar para poder suplir esa necesidad. Entonces ahí vemos cómo, con un ejemplo muy chiquito, cómo las familias interactúan con lo que ofrecen los otros puntos del diamante, y justamente cómo eso implica una organización social del cuidado, ¿sí? Entonces, para nosotras es muy importante siempre trabajar con todos los puntos de este famoso diamante, y entonces hacemos o intentamos hacer mucha incidencia en términos de qué pueden hacer las empresas y el sector privado para avanzar en esta agenda, porque son espacios de trabajo que son fundamentales para generar mejores condiciones de vida para las y los trabajadores. Intentamos trabajar también con sindicatos, ¿no?, fortaleciendo el espacio que pueden dar los convenios colectivos de trabajo para incluir cláusulas que hablen de cuidados y que entonces justamente permitan tener mejores condiciones laborales y poder favorecer entonces que este cuidado no esté tan feminizado y fomentar la corresponsabilidad de los cuidados desde los propios convenios colectivos, pensarlos como herramientas, digamos, no solamente salariales, sino de condiciones de trabajo. Y por supuesto, interpelar al Estado, que más adelante seguramente Lucía esté contando distintas políticas que están llevando a cabo, pero bueno, por supuesto el Estado tiene una responsabilidad principal en brindar servicios, en otorgar acceso a infraestructura, en incidir en términos de normativa, ¿no?, en términos de licencias, por ejemplo. Entonces el Estado es el actor fundamental, porque no solamente provee servicios, sino que también regula a los otros actores, ¿no? Y pone las condiciones del juego. Con lo cual, también buscamos hacer incidencia con tomadores de decisión del ámbito legislativo y ejecutivo, y por supuesto seguir concientizando y sensibilizando a la población en general, pensando en las familias, digo, porque también tenemos un gran componente cultural, que a eso ahora voy, ya para no extenderme mucho más, pero digo, hay una cuestión cultural muy fuerte cuando hablamos de la división sexual del trabajo y de los roles de género tan marcados, donde, digamos, necesitamos también socializarnos de otras maneras o cambiar ciertos patrones culturales para dejar de pensar que el cuidado es una responsabilidad casi exclusiva de las mujeres. Entonces me voy para esa parte, y ya para ir cerrando, justamente decía, bueno, si el cuidado es algo que todas las personas necesitamos y que nos beneficia a todas las personas y a la sociedad en general, digamos, todas las personas cuidamos por igual, y bueno, ya
un poco sabemos la respuesta, que es que no, que las personas no cuidamos por igual, en general el cuidado está muy feminizado, y esto tiene que ver con una matriz de género, digamos, con una socialización en ciertos roles de género, donde todavía sigue habiendo una construcción, pese a los esfuerzos que se están haciendo, ¿no? Desde con la ESI y por empezar a socializarnos de otras maneras y de construir ciertos patrones, digamos, pero todavía sigue habiendo una socialización muy fuerte en términos de el mundo de lo femenino y el mundo de lo masculino, que tienen que ver con cómo nos socializamos a partir del género que se nos otorga por la genitalidad, ¿no? que se identifica cuando nacemos. Entonces, lo femenino históricamente ha estado relacionado con el ámbito de lo reproductivo, con el ámbito de lo privado, con el cuidado de la familia, con garantizar el bienestar y el cuidado de los integrantes del hogar y del hogar mismo. Y justamente esta idea de que el hogar es la responsabilidad última de las mujeres, es decir, esto no significa que no pueda haber mujeres que trabajen, sino que cuando la mujer no se hace cargo de responder a las necesidades de la familia y del hogar, hay una penalización fuerte con las mujeres por no estar cumpliendo ese rol, ¿no? que se nos otorga socialmente. Y en el caso masculino, eso quizás Lucho también se va a extender mucho más ahí seguramente, hay una cuestión muy fuerte de asociación entre la masculinidad con el ámbito de lo productivo, con el ámbito público, ¿no? Con estar en la arena pública, política, con ser el sostén económico de las familias y ofrecer protección. Entonces, de otra manera se piensa el cuidado en el caso de lo masculino. Y sí, como responsabilidad última, entonces, esta cuestión del trabajo remunerado, por ser el sostén económico principal de las familias. Entonces, ahí hay algo que se genera. Hay dos esferas que se conciben como complementarias y como opuestas, ¿no? Lo que tiene uno no lo tiene el otro. Y por eso mismo es necesario empezar a pensar las masculinidades y las feminidades de otra manera. Es decir, el cuidado no es responsabilidad de un solo género, es una responsabilidad de todas las personas y de todos los sectores. Y por eso, digamos, ahí está el esfuerzo, ¿no? en pensar o ir transformando nuestra matriz cultural y nuestra socialización de género. Y por último, quizás agregar que no solamente está esta idea de que el cuidado está feminizado, sino que también hay una fuerte carga maternalista, ¿no? En muchas de nuestras políticas, que seguramente después lo mencionen, en cómo están pensadas nuestras licencias de cuidado todavía, ¿no? En buena medida, porque no solamente se piensa que que el cuidado es una cuestión de mujeres, es una cuestión femenina, sino que además se piensa a las mujeres o el valor social de las mujeres ha estado asociado durante mucho tiempo con su función reproductiva, ¿no? Con ser madres o potenciales madres. Entonces las mejores cuidadoras son las mamás, en una idea bastante, digamos, tradicional, pero que continúa vigente. Digamos, muchos programas, por ejemplo, sociales, siguen pensando a las mujeres y a las madres como las mejores cuidadoras, o como pensemos todavía en que la mayor parte de las docentes, por ejemplo, de nivel inicial, siguen siendo mujeres, ¿no? Entonces el cuidado de la niñez sigue estando asociado a lo femenino y a esta idea de lo maternal. Por eso también los jardines maternales, bueno, ahí hay toda una cuestión que después podremos charlar. Y acá simplemente cierro porque después tenía otras estadísticas, pero creo que no va a dar el tiempo, porque digo, este tiempo que las mujeres dedicamos en mayor medida que los varones al cuidado no remunerado, no es gratuito. Quiero decir, tiene un costo a nivel de calidad de vida de las mujeres y tiene un impacto fuertemente económico, que seguramente por eso lo van a quizás tratar ahora, quizás Georgina ahora lo aborda y si no lo podemos seguir después, pero digo, como el tiempo es finito, si dedicamos mayor cantidad de tiempo al cuidado no remunerado, entonces tenemos necesariamente menos cantidad de tiempo para otras cosas, para participar en sindicatos, en partidos políticos, para estar en puestos de alta jerarquía donde se nos pide que estemos disponibles, ¿no? El 100% de nuestro tiempo. Tenemos menos posibilidades quizás para seguir formándonos, para tener ocio, para tener mejor calidad de vida, por tener una vida más equilibrada. Entonces, dedicar mayormente nuestro tiempo al cuidado, lamentablemente en las condiciones actuales, tiene un costo económico para las mujeres. Y creo que ese es el punto que tenemos que pensar cuando pensamos en una agenda de la igualdad, que no es simplemente una agenda de igualdad simbólica, estamos pensando en una agenda de igualdad material también. Esto tiene fuertes implicancias en nuestra autonomía económica, en nuestra autonomía física y de toma de decisiones,
y en nuestras posibilidades de desarrollo y en el acceso a oportunidades. Y es eso lo que estamos discutiendo cuando hablamos de la agenda de cuidados. Así que lo voy a dejar acá, porque no sé cuánto tiempo, o no sé, Lisandro, cuánto tiempo me quede. 2 minutos, perfecto. Bueno, cierro entonces con esta idea. Que también, digo, ha circulado mucho la idea del concepto de cuidado, y también hemos escuchado mucho hablar de la crisis de los cuidados, ¿no? Que no sé si para todo el mundo es claro qué es la crisis de los cuidados, pero simplemente es pensar que nuestra sociedad ha sufrido en las últimas décadas muchísimos cambios sociales, económicos, políticos. Digo, tenemos en promedio menos hijos que antes, en edades más avanzadas, a la vez hemos extendido la esperanza de vida, entonces tenemos un periodo de vejez más largo, pero no necesariamente digamos, con la salud necesaria o en las condiciones necesarias para no necesitar los cuidados, al contrario, entonces estamos muchos más años en el periodo de vejez requiriendo en distintas intensidades cuidados o apoyos. Entonces eso tiene una demanda más grande sobre nuestro sistema, ¿no? Sobre las necesidades de ofrecer esos cuidados, y a la vez de que entonces nuestra población lentamente va envejeciendo, y en un futuro todavía tenemos un bono demográfico, digo, pero en el futuro estamos yendo a sociedades donde hay cada vez menos población activa y más, ¿no? Y más población que necesita de recibir pensiones, jubilaciones y cuidados. Y pensemos que si históricamente el sistema estaba armado para que hubiera un sector social, que somos las mujeres, que estábamos para cuidar, ¿sí? Mientras los varones estaban mayormente dedicados al trabajo remunerado, si ahora las mujeres nos hemos insertado masivamente al trabajo, digo, desde los 90, con toda claridad, desde los 90 hay una incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, entonces las mujeres terminamos haciendo una doble jornada laboral o una triple jornada laboral, que implica muchísimo desgaste y, como decía antes, pérdida de oportunidades. Entonces, no podemos seguir que todo nuestro sistema siga dependiendo de que las mujeres van a cuidar de manera no remunerada para que el sistema se sostenga, porque no es sostenible en estos parámetros. Así que un poco es pensar, bueno, en estas condiciones de desigualdad, ¿qué podemos hacer para poder distribuir mejor estos cuidados y para poder asegurar entonces condiciones de igualdad para todas las personas y a la vez no dejar de brindar los cuidados que son tan necesarios para el bienestar social y económico de nuestras sociedades y de todas las personas? Así que creo que lo dejo ahí porque luego seguía con datos que no va a dar tiempo. Así que dejo de compartir. Muchas gracias, Delfina. Bueno, como decimos, es un tema complejo de múltiples aristas, pero pudiste aportar cosas muy esclarecedoras para introducirnos en esta problemática, los cuidados como un trabajo indispensable que constituyen una dimensión de la economía, que generan precondiciones para las dinámicas y de la vida social en general, y que en general están no remunerados, socialmente invisibilizados y feminizados, y cómo desde un enfoque de igualdad es importante la intervención en la organización social de los cuidados, en las múltiples puntas del diamante, el mercado, el Estado, las familias, la dimensión comunitaria, para generar acciones que puedan avanzar en pos de la igualdad. Y bueno, en ese sentido también lo que comentabas en relación a la dimensión cultural, los estereotipos tradicionales de género y el correlato que tienen en estas desigualdades tan palpables que se pueden ver en esta dimensión de trabajo y economía que son los cuidados. Así que bueno, eso nos da el pie también para hacerle las preguntas a continuación a Luciano, más vinculadas también a las cuestiones relacionadas con los debates en torno a las masculinidades. Así que, Lucho, te hago estas preguntas. ¿Cuáles consideras que son los aspectos de la masculinidad normativa y privilegiada que generan las condiciones para que los varones nos desimpliquemos de las tareas de cuidados? ¿Y qué estrategias proponés para avanzar en la construcción de masculinidades corresponsables, con otro involucramiento y sensibilidad y registro de estos temas como temas de una agenda de igualdad de derechos, de igualdad de acceso, de igualdad y justicia social, en definitiva? Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Acá les voy a compartir algunas reflexiones. Si ven que en algún momento mi gato se me sube encima o me muerde, es porque está demandando cuidado y de algún modo también denunciando que últimamente prácticamente no estoy en mi casa.
y de estos cuidados, digamos, me está costando hacerme un poquito cargo también, ¿no? Así que ahí vale la autocrítica y las disculpas para Pochuelo que anda por acá. Gracias, Liso, por la presentación, por la coordinación, también aprovechar a agradecer al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a Valentín y también a Diego y a Alejandra, que están en la coordinación técnica de todo este proceso y nos acompañan ahí tras bambalinas. A Agostina y a Matías, digamos, que son también integrantes del Instituto de Masculinidades, y con quienes venimos coordinando todo este proceso de consultoría, digamos, a Georgina, a Delfina, a Lucía, a las compañeras por sumarse a esta invitación, y también a todos los que nos acompañan en este primer encuentro del ciclo de conversatorios. Un poco pensando en esta primera pregunta, que bueno, creo que empalma también bastante con la segunda pregunta que respondió Delfina, así que en algunas cosas nos vamos a ir ahí como complementando. Por ahí se me ocurrió una aclaración inicial, también desconociendo un poco desde dónde nos acompañan y qué recorridos previos pueden tener en relación a este tema de masculinidades, que bueno, que en primer lugar tiene que ver con poder aclarar que desde nuestro posicionamiento no hay nada de natural en la masculinidad, ¿no? Sino que si bien hay dimensiones del orden de lo biológico, de lo genético, que están vinculadas a procesos a partir de los cuales nuestros cuerpos adquieren determinadas características o rasgos sexuales, digamos, sean las gónadas, los cromosomas o los genitales, nada de ello determina per se nuestra identidad, nuestra expresión de género, nuestras prácticas ni nuestras relaciones, y básicamente tampoco determinan la masculinidad, ¿no? Entonces ahí ya podemos hacer una primera aclaración, que es que la masculinidad no es entendida como un hecho biológico, ni como la aportación de determinada genitalidad, ¿no? Sino poder entender que la masculinidad desde un enfoque de género va a estar ligada a un proceso de construcción, ¿no? De construcción social, histórica y política, y fundamentalmente decimos que es una construcción política porque va a tener efectos en la configuración de relaciones de poder, ¿no? Y que es histórica porque no en todo momento histórico se ha comprendido de la misma manera qué debe ser un comportamiento masculino, qué se reconoce social y culturalmente como masculino y qué no. Eso va cambiando a lo largo del tiempo y fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente cambia a partir de los procesos de transformación cultural impulsados por los movimientos de mujeres, de las diversidades y disidencias sexuales, y en mucho menor medida también por quienes se organizan o nos organizamos para promover la implicación de los varones en la agenda de género y sexualidades, ¿no? Una segunda aclaración posible tiene que ver con distinguir, con intentar diferenciar conceptualmente cuando hablamos de masculinidad en singular de cuando hablamos de masculinidades en plural, ¿no? Cuando yo me refiero a masculinidades en plural, sí me estoy refiriendo a múltiples formas de apropiarnos singularmente de una idea social y cultural de masculinidad. Es decir, que exista determinada norma, determinado mandato de masculinidad, no quiere decir que todas las personas que nos identifiquemos como masculinas seamos la mera reproducción de ese mandato, de esa norma. Tenemos diferentes recorridos, trayectorias vitales, posicionamientos en las relaciones de poder, ya sea en términos de clase social, de pertenencia étnico-racial, de prácticas, orientaciones o identidades sexuales, de generación, de nacionalidad, de discapacidad, etc., que van a configurar diversas y heterogéneas expresiones de masculinidad, ¿no? Un poco con esta, lo podríamos asociar con esta noción que mencionabas, Liso, cuando la presentabas a Georgina, que quizás ella nos pueda después desarrollar mejor, que es esta idea del enfoque interseccional, ¿no? De las interseccionalidades, es decir, esas múltiples posiciones de poder que no son solo el género la que explica nuestro lugar, digamos, en el sistema social y en los trabajos de cuidados. Entonces decía, masculinidades hay múltiples, son heterogéneas, e incluso no son solo las masculinidades de los varones cisgénero.
Cuando digo cisgénero me refiero a aquellas personas que nos identificamos con el mismo género que nos asignaron al nacer. Es decir, que no somos transgénero porque no hicimos una transición hacia un género diferente al que nos asignaron al nacer. En general, cuando pensamos en masculinidad, pensamos en varones cisgénero, es decir, que tienen una corporalidad con una genitalidad con presencia de pene y testículos, ¿no? Y sin embargo, las apropiaciones y las expresiones de la masculinidad exceden y trascienden a este sujeto varón cisgénero e incluyen a masculinidades transgénero, masculinidades lésbicas, no binarias, o incluso masculinidades cis, que no necesariamente se reconocen como varones, o que no son varones heterosexuales. Es decir, que ahí hay un universo mucho más amplio, y seguramente se siga ampliando, de formas de encarnar esta idea de masculinidad. Yo no me voy a situar tanto en la reflexión sobre estas múltiples masculinidades, sino, digamos, atendiendo a la pregunta que hacías, Liso, a esta expresión más ligada a la masculinidad normativa, ¿no? A la masculinidad normativa, a la masculinidad privilegiada, muchas veces la que también denominamos como masculinidad hegemónica. Hay distinciones conceptuales más finitas entre el uso de una u otra palabra, pero a grandes rasgos eso es a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Y ahí sí me parece que vale atender a esta idea de masculinidad en singular, que tiene que ver con comprender la masculinidad como un mandato, como una norma, o yo le llamo como un dispositivo de poder, que socializa a estos sujetos nacidos con pene y testículos para devenir en varones, ¿no? Devenir en varones significa que no nacemos varones, sino que nos construimos socialmente como tales, a partir de nuestra socialización en este conjunto de discursos y de prácticas, que van a estar orientados, entre otras cosas, a naturalizar la idea de que podemos disponer de las mujeres y de las feminidades, que podemos disponer de sus tiempos, de sus energías, de sus cuerpos, de sus capacidades, de sus sexualidades, e incluso en la manifestación más extrema y más cruel de este dispositivo, de sus vidas, ¿no? Por eso cuando discutimos, como los otros días, la cultura de la violación, decimos que no responde a un hecho aislado, sino a una matriz cultural, a una estructura de relaciones de poder, que nos socializa para creer que podemos disponer de ellas, y que además vamos a disponer de ellas y salir impunes, ¿no? Y de algún modo creo que esas manifestaciones extremas suelen parecernos que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con los trabajos de cuidados y con la distribución desigual de los cuidados. No, ¿por qué vas a vincular un femicidio, una violación, con algo, entre mil comillas, insignificante, como no distribuir bien las tareas domésticas? Yo creo que claramente diferenciando la gravedad de unas expresiones de violencia que de otras, porque no podemos poner todo como en el mismo nivel de daño, sí es importante situar que responden a este mismo dispositivo de poder, que de algún modo lo que nos hace es socializarnos en la naturalización de que disponemos de las mujeres y de las feminidades. Esa pretensión de disponer de supone también la expectativa de que nos cuiden y nos asistan en todo aquello que hace la reproducción de nuestras vidas cotidianas, ¿no? Que además lo asociamos al universo de lo femenino y en lo que no ponemos ni tiempo ni energía en hacer o en aprender a hacerlo, ¿no? Porque también está la idea de que no sabemos hacerlo. Está bien, pero las mujeres no saben hacerlo por naturaleza, sino que fueron socializadas para aprender a asumir esas tareas, fundamentalmente para responder a las necesidades de los y las demás. Mientras nosotros no nos socializaron para aprender esas tareas, y de algún modo sacamos provecho de no haber adquirido esas habilidades para que otras las hagan por nosotros, ¿no? Eso, como decía Delfina, va a impactar en la división sexual del trabajo, va a impactar en la consecuente feminización de los trabajos de cuidados, no solo en la ejecución material de esas tareas, sino también en la gestión administrativa, en la planificación, en la supervisión, en todo esto que llamamos la carga mental, ¿no? Y esto, en contrapartida, va a significar un déficit de autocuidados por parte de los varones, que impacta, digamos, en cierta
pretensión de omnipotencia, en el despliegue de ciertas conductas temerarias, en la exposición a prácticas de riesgo, en la poca asistencia y la débil al sistema de salud y la débil adherencia a ciertos tratamientos una vez que asistimos. Y esto va a tener consecuencias, va a tener efectos en las formas de vivir, de enfermar y de morir de los varones, eso que usualmente se llaman los costos de la masculinidad, que por ahí para ejemplificarlo tienen que ver con la brecha vital, es decir, que en general los varones cisgénero vivimos en promedio 7 años menos que las mujeres cisgénero, ni hablar de las personas transgénero que viven la mitad, tienen la mitad de años de expectativa de vida que las personas cisgénero. Influye en que los varones tengamos una mayor tasa de suicidio, mayor participación en siniestros, en accidentes letales de tránsito, mayor consumo problemático de sustancias. Es decir, estas estadísticas, que muchas veces son utilizadas por determinados sectores para negar la existencia del patriarcado y de la violencia de género contra las mujeres, en realidad lo que vienen a plantear es que hay costos derivados de estos mandatos de masculinidad que afectan las formas de vivir, de enfermar y de morir de los varones, pero también, y acá creo que hay una dimensión clave a tener presente, tienen un costo relacional. También estos mandatos de masculinidad afectan las formas de vivir, de enfermar y de morir de las mujeres. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros como varones no nos cuidamos, ni cuidamos de otras personas, van a ser otras personas, y fundamentalmente mujeres, las que cuiden por nosotros y de nosotros, ¿no? Pensemos esta escena donde el varón de la familia no saca nunca turno al médico, y la mujer se encarga de sacar el turno al médico de él, del suegro, de la suegra, de los parientes, de los hijos, y por último ve si tiene tiempo de ir al médico ella, ¿no? Siempre postergando su propia salud, como también postergando su bienestar, su desarrollo personal, profesional o su disfrute, ¿no? Esta masculinidad normativa, por eso decimos que muchas veces funciona como de manera extractivista, ¿no? Que expropia, que extrae tiempo, energía, vitalidad de las personas que se encuentran en posiciones de inferioridad o de subordinación en el marco de estas relaciones asimétricas de poder. Y que por eso produce y reproduce desigualdades y hace de este mundo sencillamente un lugar más injusto, ¿no? Y lo que nos podemos preguntar es si esto es consciente, ¿no? Por parte de todos los varones, si lo hacen, si lo hacemos de manera deliberada, planificada, racionalmente intencionada. Y creo que podemos acordar en que generalmente no. Lo cual no quiere decir que muchas veces no haya una conciencia respecto a las ventajas o privilegios relacionales que podemos obtener de no hacernos cargo de esas tareas. Ahora, que todo esto responde a una estructura de relaciones de poder, etcétera, bueno, ahí creo que es más cuestionable pensar que los varones son plenamente conscientes de ello. Ahora, esto implica que podamos eximirnos de asumir una responsabilidad en el mundo que creamos, ya sea por omisión, tampoco, ¿no? Entonces ahí es donde viene un poco la pregunta por qué estrategias podemos proponernos para promover el cuestionamiento de estos mandatos que se desprenden de este dispositivo, de estas normas, y así poder reflexionar críticamente sobre nuestras prácticas para transformarlas con un horizonte, como decías antes, Liso, de justicia social y de género, ¿no? Creo que las estrategias son múltiples, podemos pensar algunas vinculadas a la conciliación entre la vida laboral y la vida doméstica en los varones, porque en general las políticas de conciliación parecieran estar solo destinadas a las mujeres y a lo que ellas deberían conciliar para poder desempeñarse en ambas esferas. Pensar en la extensión de los regímenes de licencias por paternidad y por cuidados, incluso para aquellos varones que no somos padres y que también podemos vernos en situación de tener que cuidar o de querer hacerlo. Campañas comunicacionales orientadas a la sensibilización, a la erosión de la legitimidad social de estos estereotipos y mandatos de masculinidad, la promoción de la educación sexual integral desde los primeros años con propósitos específicos orientados a construir habilidades de cuidados de otros y de sí mismos por parte de los varones, niños, adolescentes, jóvenes, políticas de salud, políticas públicas, ¿no? Con perspectiva de género y de masculinidades que permitan
acercar a los varones a demandar servicios de salud y además a mantenerse dentro del sistema, ese sistema, más allá de la niñez o la adolescencia, cuando son llevados para un control médico obligatorio por parte de la institución escolar o deportiva, y también políticas sociales que apelen y que interpelen a los varones en sus roles de cuidadores familiares y comunitarios, ¿no? Rompiendo también un poco con esta idea de las políticas sociales que siempre apelan a las mujeres como ejecutoras de la asistencia o como contrapartes de ese diseño político, ¿no? En esta ocasión me gustaría detenerme unos minutos nomás concretamente en la estrategia que estamos trabajando en el marco de este proyecto que desarrollamos en articulación con el PNUD desde el Instituto de Masculinidades, y que fundamentalmente es una estrategia de corte pedagógico y consiste en el diseño de recursos metodológicos para contribuir a la construcción de estas masculinidades corresponsables, ¿no? Viendo cómo abonar o cómo promover la participación, la implicación de los varones en los trabajos de cuidados. Lo que estamos desarrollando actualmente es, por un lado, 4 módulos, les llamamos teóricos contextuales, porque no son solo de desarrollo teórico, sino que intentan dialogar con aquellas etapas y coyunturas políticas y sociales que venimos transitando, ¿no? Digo, pandemia, feminización de la pobreza, precarización laboral, políticas públicas orientadas a revertir la desigual distribución de los trabajos de cuidado, es decir, cómo dialogan nuestros marcos teóricos con los contextos que queremos pensar y abonar a transformar. Estamos trabajando en el desarrollo, bueno, esa etapa ya la concluimos afortunadamente, es el desarrollo de 4 módulos que van a tener, digamos, relación con estos conversatorios que estamos iniciando hoy. Los módulos se denominan socialización de género y mandatos de masculinidad, cuidados como necesidad, trabajo y derecho, retomando también la campaña que impulsan las compañeras del ministerio, que después seguramente Luciano nos cuenta un poco más, paternidades, corresponsabilidad y cuidados, y el último módulo que es el de cuidados y salud integral. Estos 4 módulos están acompañados de 4 propuestas de talleres para realizar en modalidad presencial, partiendo de las experiencias y vivencias de los varones y sus atravesamientos biográficos y subjetivos con las temáticas englobadas en esta agenda de cuidados, ¿no? 2 o 3 ideas en relación a la perspectiva desde la cual pensamos estos talleres. Educación popular. Partir de la práctica para problematizarla, para teorizarla, para conceptualizarla y volver a la práctica para transformarla. Esta tríada que nos convida Paulo Freire y que tenemos que poder alimentar también con las pedagogías feministas y los enfoques de masculinidades. ¿Qué quiere decir traer acá las pedagogías feministas? Bueno, esta máxima de que lo personal devenga político, que podamos identificar en nuestras trayectorias vitales cómo estos mandatos se hicieron carne, cómo configuraron relaciones de poder en el marco de nuestras parejas, de nuestras familias, de nuestras amistades, de nuestros lugares de trabajo, de militancia. Cómo hacemos que lo personal devenga político, pero asimismo que lo político devenga colectivo, cómo nos pensamos como grupalidad, como grupo social, y no como pensar el género como un elemento de aportación individual. Y al mismo tiempo, cómo pensamos estrategias pedagógicas y metodológicas que nos permitan, de algún modo, hospedar la incomodidad que nos provoca politizar lo personal. Es incómodo, genera conflicto, pensar la distancia entre nuestras ideas y nuestras creencias, pensarnos igualitarios y darnos cuenta que no lo somos, genera conflicto, genera incomodidad, y eso puede ser una resistencia a la hora de atravesar los espacios pedagógicos. Entonces es un gran desafío ver cómo hospedamos esa incomodidad, construyendo confianza, construyendo espacios de encuentro, de cuidado también, en términos pedagógicos, para poder transitar esos espacios de reflexión. Estamos en este momento terminando el desarrollo de una prueba piloto que están llevando adelante un equipo pedagógico de compañeros del colectivo Varones Desobedientes, y que se está llevando adelante junto a jóvenes varones usuarios del dispositivo de Vientos de Libertad, del movimiento de trabajadores y trabajadoras excluidos, más concretamente en la Casa Comunitaria Luchando por la Vida en General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, y que nos va a permitir desde esa experiencia situada hacer una revisión y ajuste de las propuestas y recursos pedagógicos para
llegar a una versión final. Y esto a la vez está siendo acompañado del desarrollo de un curso asincrónico y autoadministrable en articulación con compañeros que integran el equipo tecnopedagógico de PENT, de Flaxo, que nos va a permitir también tener un alcance mucho más masivo que las propuestas de talleres presenciales en los territorios, ¿no? De manera complementaria. Y por último, este ciclo de conversatorios que estamos empezando hoy y que también nos va a permitir dialogar con otros actores que no necesariamente van a formar parte de los dispositivos anteriores. Bueno, fundamentalmente, y para terminar, de lo que se trata es de pensar en la potencialidad de las estrategias pedagógicas para abordar los procesos de revisión y transformación de nuestras prácticas en tanto sujetos socializados para descansar en las supuestas capacidades naturales de cuidado de nuestras compañeras, ¿no? De qué manera contribuimos con estos recursos pedagógicos a que los varones nos hagamos corresponsables de los trabajos de cuidado y de ese modo abonemos a la construcción de un mundo más justo, más equitativo, más igualitario, que nuestras compañeras, como demostraron ayer, vienen impulsando de manera masiva en las calles, pero también en otros múltiples ámbitos de participación social. Así que bueno, eso es lo que quería compartirles. Cualquier cosa, si fui muy rápido, después vuelvo en las preguntas a detenerme sobre alguna de estas dimensiones. Muchas gracias. Gracias, Luciano. Un montón de datos, de aspectos de análisis para pensar las cuestiones de las masculinidades en plural y en particular. Digamos, me quedo con estas acciones que repasaste y que entiendo básicamente apuntan a, de alguna manera, desarticular, avanzar en estrategias de desarticulación del dispositivo de poder de la masculinidad normativa y privilegiada para propiciar posibilidades en esos márgenes de los que hablabas, de masculinidades con mayores niveles de corresponsabilidad, sensibilidad, involucramiento en la dimensión de los cuidados, como en tantas otras cuestiones que hacen a un enfoque de géneros, de igualdad de derechos. Así que me da el pie también, digamos, y por eso lo habíamos pensado en ese sentido, el orden, para continuar con algunas preguntas situadas en relación también al marco institucional en el cual llevamos a cabo esta charla, que tiene que ver con el programa de masculinidades corresponsables y de promoción de la participación de los varones en los trabajos de cuidados, que es parte del programa de recuperación socioeconómica por la crisis provocada por el COVID desde una perspectiva de género, para promover la autonomía económica de las mujeres y el cuidado de personas adultas mayores y con discapacidad en Argentina. Y bueno, de alguna manera es algo que surgió con un montón de informes, de investigaciones, de trabajo y de intervenciones desde la economía feminista, desde los feminismos, en relación a cómo la pandemia trastocó todas las dinámicas de organización social, trastocó la vida social a través también, a partir de las restricciones y las situaciones sanitarias que hubo, las políticas de confinamiento, y que sin duda alguna tuvieron un impacto a nivel vincular, a nivel familiar, digamos, en la organización, y en ese sentido cabe preguntarse si ese contexto generó, qué impacto, qué consecuencias tuvo en el terreno de los cuidados, si abrió las posibilidades para un mayor nivel de involucramiento por parte de los varones, o por el contrario, acentuó las desigualdades. Y para eso entonces tenemos algunas preguntas para Georgina, porque también desde GROW han venido haciendo durante los años de pandemia un trabajo en relación a estas cuestiones. Así que van estas dos preguntas para vos, Georgina. ¿Qué datos y elementos de análisis sirven para dar cuenta de las desigualdades de género en el plano de los cuidados? ¿Qué correlatos tienen estas desigualdades? Perdón, algo de esto también comentaba inicialmente Delfina en relación al costo económico que tiene la feminización de los cuidados. ¿Qué correlato tienen estas desigualdades en el terreno laboral, de trabajo productivo, de seguridad social, etcétera? Y después particularmente, ¿qué consecuencias desde GROW, por ejemplo, con los trabajos que han hecho, advierten en este terreno
a partir del COVID-19, las políticas de confinamiento y la limitación de funcionamiento de diversas instituciones. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, tanto como dijo Delphi y Luciano, un placer estar acá. Y bueno, tomo tus preguntas, Lisandro, y también tomo las postas que fueron pasando Delphi y Lucho. Así que mientras estaba escuchándolos y decían, George iba a hacer tal cosa, dije, chau, me meto y busco una slide para eso. Así que aviso que hicimos, dale, decime. Muy pequeño comentario que me olvidé. Dale. Hay una pestaña para hacer preguntas. Todos quienes estén participando pueden acceder a esa pestaña para preguntas y dejar depositadas allí las preguntas que vayan surgiendo, que luego intentaremos recuperarlas. Perfecto, buenísimo. Bueno, así que lo que estuve preparando también al principio tiene que ver un poco con lo que Delphi había dicho y lo que Lucho también presentó, ¿no? Entonces, empiezo en realidad por atrás, cuando también es la primera posta que creo Delphi. Decime si era esto lo que querías, que dijiste que podía hacer que yo lo dijera o no, si no, lo buscamos en la información. Cuando decimos el costo que tiene el cuidado de las mujeres, tenemos que ver, ahí del final lo había mostrado en una slide, como el tiempo que le dedicamos al cuidado, ¿no? ¿Cuántas horas son? Y ella, como lo expresó, estas horas que nosotros estamos cuidando como mujeres, no estamos haciendo otras cosas. Esto pasa en la Argentina como pasa en todos los países del mundo. Acá solamente traigo algunos de la región para que vean que justamente siempre es la mujer en América Latina, y en realidad en todo el mundo, se supone que el promedio es de 3 horas más que las mujeres cuidan que los varones, pero sí, obviamente hay diferencias entre países, hay diferencias entre regiones, dependiendo del marco cultural, de esta matriz cultural. Así que ahí tenemos como un primer puntito cuando lleguemos al punto de la interseccionalidad. Ahora, esta diferencia y estas brechas en esas horas, tomo Argentina, que tiene alrededor de unas 20 horas semanales por diferencia, a México, que tiene 33, es como de la región, uno de los países con una brecha más amplia. Cuando la vamos a ver en cómo se traduce en la inserción económica de las mujeres, vemos que justamente tiene un correlato, ¿no? Aquellos países donde la brecha es más alta, como en el caso de México, la brecha entre hombres y mujeres que están insertos económicamente, ¿qué significa? Que buscan trabajo o tienen trabajo, es muchísimo más amplia. Un dato interesante es que antes de la pandemia, la América Latina como región había alcanzado que el 50% de las mujeres que están en edad de trabajar trabajaran o buscaran trabajo. Esto después de la pandemia se redujo al 47%, que es casi como un retroceso en 10 años. ¿Sí? Tardamos 10 años como región en lograr ese punto y bueno, ahora estamos en esta situación. En el caso de la Argentina no habíamos ni llegado al 47%, así que estamos como todavía en ese 46% de mujeres que están insertas económicamente. Las que no están insertas económicamente están cuidando, son mujeres que están cuidando a sus propios hijos, están cuidando hijos de otros, están cuidando personas mayores, están cuidando a otros de una manera no remunerada. Ahora, este concepto de la interseccionalidad es para entender que cuando, bueno, tanto las mujeres como los hombres nos analizamos económicamente en cómo es nuestra inserción, y en otros aspectos de nuestra vida, no solamente en este, estamos interseccionados por distintas categorías sociales, donde una es el género y otras tienen que ver con nuestro nivel socioeconómico, con si tenemos o no tenemos una discapacidad, con nuestra orientación sexual, con nuestra edad, con nuestra etnia, ¿no? Todas estas variables se configuran y en cada una de cada uno de nosotros y como grupo, ¿no? Para poder ayudarnos a entender que no todas las mujeres estamos en la misma situación o no todos los hombres estamos en la misma situación. En este sentido, es muy interesante pensar que, por ejemplo, en el caso de los varones en Argentina, independientemente del nivel educativo, todos los hombres están insertos en el mercado laboral de la misma manera. Si vemos, es decir, y el nivel educativo, por otro lado, es decir, obviamente sí varía en qué tipo de trabajos están insertos, ¿no? Los varones con menor nivel educativo están insertos en la construcción, y aquellos con mejor nivel educativo están insertos en otros tipos de industrias. Pero siempre, independientemente, están todos insertos alrededor de un 67-70%. Tampoco influyen los varones al tener o no tener hijos, es decir, tengan o no tengan hijos, su inserción económica también es la misma, ¿sí? Entonces, no es una variable de justo si trabajo o no trabajo en función de los hijos. Ahora vamos a ver que en el caso de las mujeres sí es una variable de ajuste, es una variable que nos explica en qué momento o en qué situación nos encontramos como mujeres. Acá muestro, bueno, la unión de todas las metáforas que se utilizan en general para explicar cómo es esa inserción económica de las mujeres, ¿no? Algunas las deben conocer,
que son como pisos pegajosos, escaleras rotas, las paredes de cristal, los techos de cristal. Yo me voy a detener hoy en pisos pegajosos y escaleras rotas, justamente porque son donde el cuidado tiene más impacto. No sé si lo escucharon antes, pero por ejemplo, la metáfora del piso pegajoso tiene que ver con aquellas mujeres que están en una situación, o por su nivel socioeconómico, por su nivel educativo, de la cual no pueden salir. En general pueden ser mujeres porque tuvieron que abandonar sus estudios, porque en general las mujeres que abandonan las escuelas secundarias tienen que ver porque tienen responsabilidades de cuidado. Sabemos que el 30% de las mujeres que abandonan los estudios tiene que ver porque quedaron embarazadas. Y en este sentido, ¿por qué decimos que es una situación pegajosa? Porque estas mujeres, a lo largo de su trayectoria de la vida, nunca tienen el tiempo ni los recursos para formarse para hacer otras cosas. ¿Por qué no tienen ni el tiempo ni los recursos? Porque como ellas tienen que cuidar y no hay un sistema de cuidado integral donde puedan delegarle a otro, al Estado, al mercado, ese cuidado, es decir, no tienen el recurso para delegarlo al mercado, ni tienen la posibilidad a veces de delegarlo con el Estado, termina siendo en ella la responsabilidad de cuidar. Y por en otro sentido también me parece interesante remarcar que, por ejemplo, de las personas que trabajan en el servicio doméstico en nuestro país, el 98% son mujeres, ¿no? Y solamente el 33% de ellas están registradas. Esto quiero hacer acá un parate porque justamente en general es un trabajo que está totalmente dedicado al cuidado, a todas las tareas del cuidado que dijo Delfina, ¿no? Del directo, del indirecto, ¿no? Son todas esas tareas que hacen en función de otros. Y quienes hacen esas tareas para que aquellas otras personas puedan salir a trabajar son mujeres. Y son mujeres que están insertas en trabajos no calificados y no protegidos, que ahí va también diciendo esto que decías vos, ¿no? ¿Qué pasa con la seguridad? Es decir, tiene que ver... Es decir, no solamente aquellas que están cuidando y no lo hacen a cambio de un salario, no están insertas y no tienen un futuro asegurado, sino también aquellas que están, pero en trabajos informales tampoco están cuidadas, ¿no? Y no tienen tampoco su futuro asegurado. Acá un impacto de la pandemia, antes de la pandemia este 33% era un 23%. No es que más mujeres fueron registradas con la pandemia, sino lo que pasó es que se salieron las mujeres del servicio doméstico como trabajo, porque en muchos casos no era visto como una actividad esencial, y pasaron directamente a la inactividad. Entonces son mujeres que todavía hay que volver a traerlas al mercado laboral, ¿no? Entonces es un porcentaje que mejoró, pero mejoró porque en realidad empeoró la situación, ¿no? Es decir, tuvieron que asumir una responsabilidad de cuidado, se encontraron desprotegidas ante una situación justamente económica por no poder salir a ejercer esto, y todavía no volvieron al mercado. Y en este sentido, con las escaleras rotas, ahí estamos hablando de otro tipo de mujeres, que son mujeres que quizás pudieron formarse en un terciario, que terminaron su secundario, que pudieron terminar quizás un estudio universitario, pero que su inserción laboral se ve de alguna manera interrumpida, al menos por un tiempo, en función de los hijos que tienen. Acá lo que les estamos mostrando como dato es la brecha entre hombres y mujeres que no tienen hijos, hombres y mujeres que tienen 2 hijos, 1 hijo, 2 hijos o 3 hijos. Y fíjense cómo esta brecha de inserción laboral sí varía. ¿Por qué? Recuerden, como les había comentado antes, independientemente el varón si tiene hijos o no, está inserto siempre de la misma variable. En cambio, la mujer es la que termina decidiendo, en función de la cantidad de hijos que tiene, en salirse del mercado laboral para poder cuidar, porque no se puede sostener la gestión del cuidado de una familia quizás con 3 hijos, o no se tienen los recursos económicos para poder delegarlo en otra persona, que ya vimos que va a ser una mujer en nuestro país, para poder gestionarlo y seguir trabajando. Entonces es un problema súper complejo y del que se necesita tener esta mirada obviamente integral, ¿no? Para que todos y todas tengan las mismas oportunidades. Ahora, esperen que yo mientras tanto voy chequeando ahí el tiempo también. Con esto que íbamos ahí diciendo, podemos decir que la pandemia nos encontró con una situación donde ya había desigualdades estructurales, y lo que hizo fue aumentar estas desigualdades estructurales, ¿no? Este sistema era de esta manera y esto se empeoró. Sí es cierto, y ahí es algo interesante con lo que vos traías, Lisandro, es decir, que tuvo algún efecto positivo, y ahora vamos a ver qué tipo de efecto positivo tiene, y ahora vemos si esto se sostiene o no. Antes de la pandemia, según una encuesta del uso del tiempo, que en realidad ya sabemos que este año por suerte se va a volver a realizar, pero son como datos ya más antiguos, pero bueno, es el último dato que teníamos en referencia. En un momento sin pandemia, se suponía que el 83% de las mujeres que tenían hijos a cargo realizaban tareas de cuidado, y el 13% de los varones que tenían hijos a cargo también realizaban tareas de cuidado. Esperen que tengo que correr, que mi gato me está comiendo la comida, ¿eh?
Así que esa soy yo estirando el brazo. Así que también Lucho lo tengo a mi gato dándome vueltas y pidiendo atención. Ahora, cuando en función de esto nosotros hicimos, como contaba Lisandro, 2 encuestas, una en el 2020 y una en el 2021, para entender de alguna manera, la metodología que utilizamos es de bola de nieve, así que es una encuesta sesgada, pero que muestra una tendencia. Bueno, ¿cómo era esa distribución del tiempo en este momento donde estábamos totalmente aislados en el 2020 y en el 2021 donde estaba esta situación de la escuela, de las burbujas que se abrían, se cerraban, ¿no? Entonces tenemos un poco esos dos escenarios. Lo que encontramos es que en el 2020, con es decir, de aquellos que contestaron nuestra encuesta, que fueron alrededor de 1.500 personas, es que las mujeres que tenían niños o personas adultas mayores a cargo, el 83% de ellas cuidaban. Nos llamó la atención que nos dio exactamente el mismo número. Sin embargo, el de los varones aumentó, ¿no? Pasó un 78%. Hay algo que creo que fuiste vos, Lisandro, que lo dijiste, ¿no? Como que hay una imposición, ¿no? El hecho de tener que compartir la casa y tener que ver que en este caso que nuestros hijos o nuestras personas mayores requieren de una ayuda y que tenemos que estar nosotros para dársela, no nos deja otra que empezar a cambiar quizás algunos de estos comportamientos, ¿no? Entonces hay un cambio, hay un poco de entrada en conciencia. Digo un poco porque ahora vamos a ver algunas diferencias por género en relación a esto. Cuando estábamos viendo en la encuesta en cómo se distribuía el tiempo, obviamente que nosotros dejamos que las personas pusieran el tiempo como quisieran, ¿no? Consultamos sobre el tiempo al ocio, el tiempo de dormir, el tiempo de dedicarle un trabajo remunerado, de hacer una comida, de ir a hacer las compras, ¿no? De acompañar a los niños a hacer las tareas. Y vimos que mientras en este momento, en el 2020, las mujeres dedicaban alrededor de 10 horas 24 minutos a estas tareas, los hombres le dedicaban entre 6 horas 48. Entonces tenemos una brecha de casi 3 horas 20 minutos aproximadamente. ¿Qué hacen en esas 3 horas de diferencia que encontramos nosotros? Los varones dormían más, 1 hora más, dedicaban 1 hora más al ocio y al entretenimiento, y podían también trabajar en hacer un trabajo a cambio de una remuneración en un promedio de 1 hora y media más, ¿no? Mientras que las mujeres durante ese tiempo lo que hacían era o cuidar, o acompañar las tareas, o cocinar y limpiar, ¿no? Esas son las diferencias que encontramos. Entonces, hay hago conexión con algo que había dicho Delphi al principio, que tenía que ver con la calidad de la vida, ¿no? Esto afecta a la calidad. Son mujeres que en general duermen menos, son mujeres que no solamente duermen menos, sino que el tiempo del ocio casi no existe, es decir, no es una pregunta que esté, porque la prioridad siempre es otra, ¿no? Entonces el ocio siempre queda atrás, y tiene que ver con también, bueno, ahora voy a hablar con algo más adelante, me iba a adelantar en relación al multitasking, que también lo quiero traer, ¿no? Ahora, en el 2021 obviamente que hubo un cambio, porque ya los chicos no estaban completamente. Yo estoy hablando acá de chicos porque lo que nosotros encontramos en nuestra encuesta fue que en general, cuando había personas mayores en el hogar, las personas vivían un poquito mejor. Entonces no eran personas mayores en función de nuestra encuesta, ¿no? Obviamente que eran personas dependientes, sino que eran personas mayores que en realidad ayudaban en el cuidado. Entonces esa familia tenía más tiempo para dormir, o esos adultos que respondieron tenían más tiempo para dormir y para tener tiempo de ocio. Entonces fue interesante para también seguir ahondando sobre esto, ¿no? En el caso del 2021 era otro el escenario, obviamente bajó el tiempo dedicado al cuidado tanto en hombres y mujeres, sin embargo fíjense que la brecha sigue existiendo y son alrededor de 3 horas 20, y donde las tareas que muestran esa diferencia siguen siendo dormir, sigue siendo el tiempo del ocio, sigue siendo el trabajo remunerado. Entonces no lo terminamos de ajustar, es como de alguna manera volvimos a nuestro esquema anterior, a nuestro contexto anterior, de cómo era esa distribución de las tareas. Y algo que nos llamó muchísimo la atención tenía que ver con que, obviamente, cuando uno responde a este tipo de cuestionarios, no está contando si el día me da o no 24 horas, ¿no? Sino que lo completan y después nosotros lo tenemos que normalizar. Y sí analizamos, bueno, a ver, si contamos las horas que ponen hombres y mujeres en función de día, encontramos que el día más largo lo han tenido, esto en el 2020 y en el 2021, pero lo han tenido las mujeres que cuidan y que están solas, ¿no? Que no tienen una pareja, donde ellas tienen una percepción del día de 35 horas, versus una mujer que también tiene hijos pequeños y tiene una pareja donde su día es de 30 horas, y después le siguen los varones que cuidan solos, que tienen 26 horas, y los varones solos en parejas que su día daba 24 horas exactas. Entonces, ¿de qué habla esta percepción
del tiempo, habla justamente, y nosotros lo asumimos, o es nuestra hipótesis, a toda la gestión de ese cuidado, todas esas cuestiones que uno hace de manera simultánea, ¿no? Yo estoy acá con la compu, tengo la comida en el horno, tengo a mis hijas alrededor, aunque uno no lo vea, que están haciendo las tareas, es decir, estoy como organizando como todas las tareas al mismo tiempo. Eso no es un superpoder que aprendemos las mujeres, ni mucho menos, si bien muchas veces nos han dicho que así es, sino que tiene que ver con una socialización. A nosotros nos socializan como que esa es nuestra responsabilidad, y en general a los hombres la socializan con un tiempo más compartimentado, ¿no? El varón cuando trabaja, trabaja, cuando cuida, cuida. No suelen hacer las cosas de manera simultánea. O está cocinando y cocina, ¿no? No cocina y tiene la compu haciendo la reunión y al mismo tiempo los hijos haciendo una tarea. Es como, hay una cuestión de cómo es ese uso del tiempo que no es para nada sano para nosotras. Y algo que me resultaba muy interesante es que también preguntaban más allá del tiempo y de las horas exactas, preguntas de percepción. ¿Los varones sienten que las tareas están equiparadas, ¿no? De que se las puedan equiparar con su pareja si es que están en parejas? Y encontramos, fíjense, que en mayor medida los varones siempre sienten que sí, ¿no? Que de manera equiparada cocinan, de manera equiparada limpian, de manera equiparada cuidan. Fíjense, el naranja más fuerte son los varones, la naranjita más claro son las mujeres. Las mujeres que contestaron la encuesta no opinan lo mismo que en este caso, ¿no? En lo único que vemos que hay una relevancia o un punto de contacto tiene que ver con el cuidado de personas mayores. Pero bueno, es interesante ver esta cuestión de percepción, que creo que Lucho en un momento también lo decía, ¿no? No es consciente que no hacen estas tareas, tiene que ver con una socialización y con un espacio que no lo estamos mirando. Y finalmente también quería mostrarles de que cuando preguntábamos, bueno, ¿quiénes son los que generalmente hacen estas tareas? Fíjense cómo el naranja más clarito son las mujeres, siempre son las mujeres las que percibían que ellas asumían ese rol. ¿Era un rol de gestión o era un rol de hacer, ¿no? Como vos sos el que o la que tiene que hacer esta tarea. Y que condice mucho con lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, me quería detener un minuto con el tema de las relaciones de poder y del COVID, porque, bueno, esto lo vimos mucho, me salgo un poco, es decir, no me salgo del cuidado porque tiene que ver todavía con cuidado, y ya voy cerrando, Lisandro, es que vimos, y esto lo percibimos todos, ¿no? Y creo que acá también se ve en ejemplo la masculinidad hegemónica como líderes del mundo, digo, estemos o no estemos de acuerdo, pero son personas que tienen muchísimo poder, ¿no? Han dicho mensajes que van justamente en contra del cuidado, que lo escuchaba Lucho cuando decía cómo se construye una masculinidad hegemónica que lleva a la valentía, a romper todo, es decir, bueno, esto podemos con todo, también podemos con todo y la podemos contra una pandemia, ¿no? Entonces, pensemos en Bolsonaro cuando dijo que esto era una gripecita, o Donald Trump cuando dio prioridad a la economía sobre el aspecto sanitario, Boris Johnson también al principio lo dijo de esta manera. Ricardo Quintinela, no sé si se recuerdan, quizás ya pasó hace un montón, pero lo primero que se preocupó fue qué iba a pasar con los cabarets. Hay una nota, ¿no? Ahí del 2020 esa era su mayor preocupación, qué va a pasar con los cabarets si tienen que cerrar. Entonces, puso en evidencia dónde estaba puesto el foco. En este sentido también quería compartirles, bueno, esto que para mí es el evento cero. Digo para mí porque hay un estudio científico que lo explique, pero da para charlar. El evento cero porque cuando estamos empezando a hablar de la pandemia, no sé si recuerdan que después de China, Italia fue uno de los países principales y después enseguida se mudó a España, es decir, empezaron cómo fue esto distribuyéndose, y un partido de fútbol un 19 de febrero entre Atalanta y Valencia, en la ciudad de Milán, donde participaron 43.000 personas. Ya estaba el mensaje de la pandemia, ya se sabía que la pandemia estaba en Italia, que estaba en el norte de Italia, y sin embargo este evento se realizó, ¿no? Podemos discutir aparte también cuántos otros eventos deportivos masivos han estado en agenda y cómo se ha puesto la presión, porque hay una relación entre deporte y economía, ¿no? Esto tiene que seguir, la fiesta tiene que seguir, ¿no? Es decir, me parecía interesante también contar con esto. Tengo un minuto más, Lisandro, ¿sí? No, durante el 2020 nos pusimos a analizar los discursos de Alberto Fernández para ver cada vez que nombraba el cuidado, cómo nombraba el cuidado, ¿no? Les voy a ser muy sincera, esto lo hicimos porque teníamos también como una desesperación, creo que nunca vi tanta tele como en ese 2020, para ver, bueno, cuándo se hablaba a las personas que cuidamos, ¿no? Es decir, cuándo se hace referencia a las personas que cuidamos. Teníamos la sensación de que nunca se referían a las personas que cuidan. Y esto un poco lo vimos reflejado.
Analizamos 187 discursos presidenciales que están colgados en la página, así que también pueden hacer el mismo ejercicio que nosotros, y encontramos que el 66% de las veces que que estos discursos se referían a la salud, al cuidado, se referían a la salud, ¿no? Al quedarte en casa, al no salgas, va a venir la vacuna, con el aspecto del cuidado exclusivamente referido a la salud. Después, encontramos que entre el 10%, igualmente, ¿no? Hay un 20%, 10% se dedicaban al medio ambiente y 10% a la ciudadanía. ¿Cómo es el medio ambiente? Eran referencias que decíamos, no hemos cuidado nuestro planeta, es decir, siempre hablando del COVID, no hemos cuidado de nuestro planeta, tenemos que cuidar a nuestro mundo, ¿no? Hay que cuidar al medio ambiente. Después pensando en la ciudadanía, nuestra responsabilidad como ciudadanos para cuidarnos siempre desde este lugar, ¿no? Cuidarnos desde el no salir a la calle, es decir, no, siempre desde este aspecto de la salud. Ahora, a partir de agosto, aproximadamente desde marzo a agosto, es que empieza a aparecer el cuidado como el cuidado de las personas. ¿Qué quiero decir? Tenemos que cuidar a las personas mayores, tenemos que cuidar a nuestros niños, agradecemos a las mujeres que cuidan, agradecemos a las personas que están cuidando en centros de día o en los comedores. Fíjense, es decir, viene primero la salud, después el medio ambiente y la ciudadanía, y después recién empezamos a observar este impacto. ¿Por qué lo digo? Esto creo que es el ejemplo más claro también, todos estos, ¿no? Como cuando hablamos del patriarcado, nuestra matriz cultural, de qué tan difícil es ver que aquellas medidas que estamos haciendo estaban revolucionando lo que pasaba dentro de un hogar, ¿no? A todo nivel. Revolucionó no solamente lo que pasaba en un hogar, sino también revolucionó, como vimos, y estamos hablando del servicio doméstico, también a una gran parte de mujeres que estaban trabajando y tuvieron que dejar de trabajar totalmente desprotegidas. Y sin embargo, es algo que se tardó un montón en poder observar y cómo era este impacto. ¿Qué podemos hacer en este sentido? Nosotros trabajamos muchísimo también con organizaciones específicamente empleadoras, ¿no? Para sensibilizar sobre todos los aspectos que tienen que ver con la transversalización del enfoque de género desde esta mirada interseccional dentro de las instituciones. Pero bueno, el cuidado es clave, que esto también lo dijo Delfina en su momento, ¿no? Nos atraviesa en todo el trabajo. Hay algo que dijo Lucho que yo quiero volver a resaltar, porque no es menor para nada la diferencia entre la conciliación y la corresponsabilidad. Entender que cuando estamos trabajando desde la conciliación, lo que estamos haciendo es decir que está bien, este es un problema donde las mujeres están cuidando más y vemos cómo ellas pueden conciliar esto con el trabajo, pero no estamos transformando cultura. Para transformar cultura tenemos que ir hacia la corresponsabilidad. Tenemos que ir a un modelo donde los hombres tienen las mismas licencias de paternidad obligatorias, no pueden ser optativas, tienen que ser pagas, no tienen que tener el hombre el temor de tomarse o no tomarse ese tiempo, ¿no? Y hay que trabajar también justamente culturalmente en que el hombre puede tomarse ese tiempo y tomarse esa oportunidad. Mientras esperamos que vengan las licencias, muchas organizaciones empleadoras esperamos que vengan licencias más equitativas, muchas organizaciones empleadoras empezaron ya a avanzar sobre este tema, ¿no? A reflexionar el cuidado a lo largo de la vida. Es decir, en general es muy común quedarnos en como que el cuidado es en la primera infancia y es el momento más importante, sin tener en cuenta qué pasa con los hijos adolescentes, qué pasa con nuestros padres y nuestras madres, ¿no? Cuando nosotros tenemos que empezar a cuidar. Es decir, tener hijos no es la única forma de cuidar. Bueno, Lucho, hoy lo contaste muy, muy graciosamente con el tema del gato, pero es decir, no es la familia como nuclear como la imaginamos, el espacio donde tenemos responsabilidades de cuidado, ¿no? Entender que las familias son de múltiples formas y que justamente esto también lo complejiza. Y abrir al diálogo, esto hay que hablarlo y hay que transformarlo, ¿no? Es decir, las instituciones empleadoras tienen una gran responsabilidad en modificar esto. Quiero con esto cerrar, pero algo que me llama poderosamente la atención, cuando vos decías, Lisandro, ¿qué se aprendió, ¿no? Entre todo esto, nosotras sí notamos desde Grow que las organizaciones empezaron a hablar más de cuidado, seguramente que a la gente de ELA le pasó exactamente lo mismo, ¿no? Donde antes era una agenda que había como explicarla un montón y de repente la necesidad la puso sobre la mesa, ¿no? Los directores, las directoras tuvieron que transitar esto y hubo como de alguna manera, por lo menos en el ámbito del sector privado, una igualdad en un momento donde todos tenemos que estar en esa situación. Sin embargo, parece que esta apertura al tema, a dialogarlo, a ver qué es lo que pasa, cómo son las distintas configuraciones, cómo es que una persona que tiene 3 hijos y tiene una pareja que está haciendo un trabajo, me sale excepcional, ahora ya me olvidé la palabra, pero bueno, los que estaban exceptuados y podían salir a trabajar, trabaja 8 horas, es decir, era imposible. Y parecíamos que habíamos aprendido, ¿no? Y sin embargo, hoy tienen que volver a la oficina,
no hay muchas preguntas en cómo es tu configuración familiar y si hoy puedes volver a la oficina. Si estás en una situación donde tu familia, con tus horarios, esto lo puede hacer o no lo puede hacer. Entonces, creo que lo que nos queda ahí la pregunta es, ¿qué aprendimos de todo esto? Es decir, parecía que habíamos aprendido a liderar desde la empatía y habíamos podido aprender a que el cuidado está central, y sin embargo, parece que estamos volviendo hacia atrás y volviendo a nuestra situación previa a la pandemia. Así que bueno, con esto dejo de compartir y... Muchas gracias, Georgina. Bueno, un montón de información sobre lo que han sido estos años en relación a los cuidados. Frente a todo este panorama, para no hacerla muy larga y poder aprovechar los últimos minutos quizás para recuperar alguna pregunta, para Lucía, las preguntas en relación a, bueno, ¿qué medidas, frente a todo este panorama, los desafíos que ha generado también el contexto de la pandemia, qué medidas se han llevado a cabo desde el gobierno nacional para amortiguar las consecuencias que generó la pandemia en relación a los cuidados, y qué balance se hace en relación a los cuidados luego de estos 2 años, que también particularmente fueron los primeros años de este nuevo gobierno? Y agrego la última, ¿qué políticas públicas aún es necesario impulsar para avanzar en mayores niveles de corresponsabilidad? Y bueno, si hay experiencias de otros países que se puedan tomar como referencia en ese sentido. Gracias, Lisandro. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Agradecer la invitación. La verdad que un placer escuchar tanto a Delfina, Luciano, Georgina. Creo que dieron un diagnóstico más que acabado, y yo justo venía de dar una entrevista en la radio por el proyecto de licencias igualitarias, donde me preguntaban, bueno, ¿por qué no había avanzado antes esto? Y bueno, yo hablé obviamente de la resistencia empresaria, pero después, la verdad que corté y pensé, y también porque nunca estuvo ahí esa horda de varones pidiendo por la licencia, ¿no? Y me parece que se conecta con todo lo que decía antes Lucho, y bueno, verlo como un proceso social, ¿no? No en las responsabilidades individuales, pero la realidad es que es eso, ¿no? En 40 años de la ley de contrato de trabajo, fueron pocos los convenios colectivos que ampliaron la licencia por paternidad, y en general siempre con una brecha muy alta en relación a los días que había por maternidad. Y me acordaba también, mientras que estábamos en este Zoom, y yo no sé si me vieron que arranqué con la bebé, que al principio de la pandemia también fue noticia, alguien, no sé si era de organismo internacional o de una empresa, que lo gracioso es que había aparecido el hijo o la hija atrás mientras que él estaba en el Zoom, ¿no? O sea, como, wow, qué increíble, hay chicos, hay responsabilidades de cuidado atrás, y eso fue un poco como el puntapié de todo lo que se conversó en la pandemia, y que a nosotros nos tocó vivirlo desde la gestión pública, ya peleando, ya teniendo una definición política de que se iba a trabajar la brecha en los cuidados primero para cerrar otras brechas después, o no primero, pero sí entendiendo que esto está como muy por debajo y que es estructural, y ya con una mesa interministerial conformada cuando empezó la pandemia. Como siempre, ¿qué pasó? Que lo que ocurre, y creo que Delfina lo contó muy bien cómo se organiza el cuidado, a veces es por omisión, ¿no? Y quienes empezaron a reorganizar la sociedad en el contexto de pandemia, por omisión se asumía que, bueno, se cerraron las escuelas, bueno, alguien va a cuidar en las casas, ¿quién va a cuidar? Las mujeres. Bueno, no hay circulación, bueno, ¿quién va a ir a cuidar a esa persona que se necesita, ¿no? O sea, y un poco lo primero que tuvo que trabajar la mesa interministerial es esa reorganización de los cuidados. Sacaron una resolución para decir que los hogares monomarentales tenían derecho a ir con los chicos al comercio a comprar cosas, no eran malas madres. Por eso digo madres, porque solamente a los padres no se les ha dicho nada, y a las madres sí, ¿no? Sino que no tenían con quién dejarlo. O sea, hacer cosas muy desde lo evidente, ¿no? Clarificar que las trabajadoras de casas particulares que estaban cama adentro cuando salió la normativa de ASPO tenían derecho a movilizarse, o sea, cosas en todos los planos evidentes, pero que había que visibilizar porque todo este tiempo no se había visibilizado, y que la organización de los cuidados no se define, si bien una definición política en que el Ministerio de las Mujeres lo conduzca, porque el impacto último en todos sus costados, que antes mencionaban todas las aristas del cuidado, tiene un costado, digamos, feminizado y explica viejos problemas de la sociedad, como es la pobreza, el desempleo, la informalidad. La realidad es que quienes definen esa organización de los cuidados con normativa son un montón de otros organismos. Entonces, por eso era tan importante esta mesa. El diagnóstico que nosotros hacemos de la pandemia, si bien salieron muchas medidas, que pueden leerlo en un documento que se llama 100 medidas de la mesa interministerial, es que
acá se profundizaron no solamente desigualdades de género, sino desigualdades hacia adentro de los colectivos de mujeres y diversidades, ¿no? Georgina recién mostraba unos números más que interesantes que muestran la realidad de determinado sector y que son muy importantes, que muestran más participación de los varones, por lo menos una percepción de que participaron más. Por otro lado, después INDEC tiene unos números de provincia de Buenos Aires para la pandemia, donde dice, ojo que el extra de trabajo en 7 de cada 10 hogares lo tomaron todas las mujeres, ¿no? Entonces, y en realidad vemos también, como hablaban antes también de la participación laboral, que un montón de mujeres directamente no es que se les agrandó la doble jornada, sino que se quedaron solo con la jornada de cuidado porque pasaron a la inactividad, ¿no? Y entre esas mujeres que pasaron a la inactividad, 300.000 son trabajadoras de casas particulares que fueron despedidas, ¿no? En el contexto de pandemia. Entonces, nuestra pelea, también para de vuelta conectar con la subvaloración de los cuidados, fue internamente el centro de gobierno decir, bueno, así como estás apoyando con el repro a los trabajadores, en donde beneficias a la empresa y también al trabajador, y lo mismo con el ATP, ¿por qué no hacemos lo mismo con las trabajadoras de casas particulares? Bastante tiempo después logramos que hoy existe el programa Registradas, que hace un ejercicio similar, motorizando, o sea, financiando de alguna forma de las dos partes, pero lo que hace finalmente es motorizar la registración y acto seguido la bancarización, además de la trabajadora, que si bien hasta este momento no era obligatorio en Argentina abrir una cuenta de trabajadora, la pandemia demostró que es evidentemente necesario, ¿no? Porque si no después no encontrar a tu patrón no puede significar no cobrar, ¿no? Que es lo que pasó en la pandemia. A nosotros, obviamente, con todo lo negativo de la pandemia, se visibilizó mucho más los cuidados y fue un tema de debate que nosotros tratamos de acompañar federalmente con la campaña Cuidar en Igualdad, Necesidad, Derecho y Trabajo que antes mencionaba Lucho, que para nosotros es importante porque a veces hay ciertos circuitos en donde hablamos de esto hace mucho, pero esa no es la realidad de la Argentina. Nosotros con la campaña Recorriendo las Provincias, recién empieza el tema de los cuidados, y eso no es menor, porque las políticas de cuidado que después necesitas hacer, en general, implica una movilización de estructuras, de intereses, de recursos, que si el pueblo no las entiende y las defiende, entonces después no van a ningún lado, ¿no? Entonces, yo tenía ciertos reclamos en el primer mes de la Dirección Nacional y pensaba, bueno, los tiempos de Twitter no son los tiempos de la política pública, o sea, esa es la realidad, y más con los cuidados, ¿no? Hay mucha gente además que considera que hay otras prioridades antes, ¿no? Es toda una discusión social, que hoy la pandemia aceleró de alguna forma, ¿no? Pero bajo ningún punto de vista cambiaron las responsables últimas, ¿no? Que es esta figura que traían recién las compañeras y que me parece que no cambia. Hay muchas medidas que tomaron los distintos organismos que conforman la mesa. Yo diría las dos más grandes, por un lado son registradas, por otro lado es el reconocimiento provisional del cuidado, porque todas estas trayectorias interrumpidas de las que antes mencionaban, los pisos pegajosos, los techos de cristal, hacen que después tampoco podamos cumplir con un sistema previsional que está pensado en masculino, ¿no? Aunque no esté explícitamente puesto así, con el que después nosotras no podemos cumplir en términos de años requeridos. Y nosotros, nuestra apuesta grande a la transformación más estructural, si bien hoy tenemos programas de apoyo a municipios, a organizaciones para que trabajen en la reorganización de los cuidados, construimos un mapa federal del cuidado que hoy pueden entrar, que es mapafederaldelcuidado.mingéneros.ar, que lo que hace es, de cara al público, mostrar todos los lugares en donde se brinda cuidado, apostando a la socialización de esos cuidados, porque si no, hoy lo que ocurre es que la calidad del cuidado que recibís depende del bolsillo de tu familia y de la integración de tu familia y de la presencia de tu familia en la misma ciudad o no, de la disponibilidad horaria, etc. El vínculo, ¿no? Si hay más vínculo, no hay quien te cuide. Y esto profundiza, como mencionaban antes, desigualdades entre las propias mujeres, las que tienen ingresos medios y altos, contratan servicios y siguen creciendo, y las que ya estaban en la informalidad, se empobrecen, no acceden a servicios, se quedan sin trabajar, y se quedan sin la participación social y económica que eso implica, siendo el eslabón más débil, los hogares monomarentales, que además de todo eso no reciben alimentos, ¿no? Que es otra parte, y que lo señalaría entre las cosas del futuro, ¿no? Que mencionaba antes Lisandro. En ese plano, pensando en lo estructural, nosotros ordenamos esta campaña nacional Cuidar en Igualdad y el mapa federal. Nosotros trabajamos con INDEC en relación a la encuesta nacional de uso del tiempo, que ya se realizó, ¿no? La primera encuesta nacional, porque antes fue un módulo, ¿no? Los datos que antes mencionaban. Esa
ese cruce entre el mapa y los resultados de la encuesta nacional de uso del tiempo tiene que ver con identificar zonas críticas de cuidado. Nosotros ya sabemos que algunas cosas están más que en situación crítica, pero hay zonas en donde el Estado tiene que empezar a trabajar. Hoy tenemos un programa de infraestructura de cuidado adentro del Ministerio de Obras Públicas. No es menor porque, hablando de las masculinidades, en general el concepto como inversión, y esto lo digo como economista, obra pública, los fierros, ¿no? Suena como algo masculino, y que en general las cuestiones del cuidado, como, bueno, no, son gasto social, no son inversión, no es infraestructura, ¿no? Entonces, que haya cambiado esa lógica es un montón. Y que hoy sea algo estructural del ministerio. Entonces, bueno, el mapa, la campaña apuntan a, como digamos, la parte más importante de nuestro trabajo, que son 2 anteproyectos de ley que ya el presidente anunció el envío. Es un sistema integral de cuidados con perspectiva de género, y una reforma de licencias igualitarias. Ambas cosas las hicimos escuchando a todos los sectores, tanto en la campaña, la que recorrió con parlamentos territoriales en cada provincia, como instancias consultivas de la comisión redactora que conformamos para escribir sobre todo el proyecto de sistema. El proyecto de licencias igualitarias lo hicimos con el Ministerio de Trabajo. Para nosotros esto tiene muchísimo que ver. Digamos que el sistema tiene que ver primero con la socialización de esos cuidados para que no pase todas estas situaciones de desigualdad que decíamos antes, ¿no? Con el reconocimiento, con la redistribución y sobre todo con socializar servicios de cuidado. Porque el diagnóstico que hicimos con todas esas instancias consultivas es que en las personas mayores el cuidado es dicotómico. O te vales por tu cuenta o te mandan a una residencia de larga estadía. Pero hay un montón de grados, digamos, de dependencia en el medio, que se podrían acompañar con servicios, ¿sí? Cuando hay cuidadores y cuidadoras profesionalizadas para hacerlo. En el caso de la discapacidad, hay una reticencia en general a hablar de cuidados, porque parece que es volver al modelo médico, que es un modelo que se rechaza desde el mundo de la discapacidad con lógica, se va hacia un modelo social, pero la realidad es que si nosotros hablamos de una asistencia para la vida independiente, entonces sí tiene la lógica de los cuidados, sobre todo porque desde la economía feminista, desde donde vengo yo, en realidad todos somos interdependientes, ¿no? O sea, es otra lógica. Se rompe con este modelo más de la meritocracia, del que se vale solo, que es un modelo, además de irreal, muy, muy masculino, por lo menos hegemónico, ¿no? Tomando los términos de Luciano. Después, en la primera infancia, el diagnóstico es, hay una bifurcación, ¿no? Hay como servicios buenos de educación formal a los que pueden acceder algunos, y otros espacios que a veces la calidad de la brecha es mucha, más allá de que igual en la primera infancia todavía el cuidado está muy familiarizado. Y si bien los feminismos hablan de desfamiliarizar los cuidados, nosotros estratégicamente no hablamos de ese término, porque genera todavía ciertas tensiones en algunos sectores que creen que podrían los derechos de las mujeres ir por sobre los derechos de los niños. En realidad, en general, yo creo que eso es una falsa dicotomía, y en particular en los cuidados, si está mal la madre, están mal los chicos. O sea, que esas dos cosas mejora una y mejora la otra. Y después en el universo de trabajadores y trabajadoras del cuidado, que está obviamente feminizado, pero tenemos el cuidado comunitario, muy feminizado, muy precarizado, el cuidado profesional, que le falta mucho más desarrollo, ¿no? Mucho más profesionalización, y que hay mucho lugar, porque la OIT está diciendo, miren que se pueden crear 300.000 puestos de trabajo a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que profesionalizar, jerarquizar, bueno, y obviamente con casas particulares con quien ya contamos con una política específica. Nuestra propuesta es, hacemos esto porque nos parece un proyecto antipobreza en este contexto, no en cualquier otro contexto. Nos parece ahora urgente porque genera puestos de trabajo y porque es el futuro del trabajo. Y en relación a las licencias igualitarias, que me parece importante hacer más hincapié porque estamos hablando de masculinidades en esta charla, nos parecía muy importante tomar los aprendizajes que ya se saben, digamos, de otras experiencias, ¿no? Yo tuve la oportunidad antes de empezar como directora nacional de entrevistarme con quien es, digamos, el secretario de género de la CGT sueca, que podríamos decir que es el país más eminente, digamos, en materia de licencias, y la realidad es que aún hoy, digamos, 30, 40 años después de la creación de su fuero familiar y sus políticas de licencias, todavía les cuesta que los varones tomen las licencias. Toman las licencias cuando los chicos usan esos días, cuando los chicos ya son más grandes, y el concepto es irse de vacaciones en vez de cuidar, ¿no? Entonces, ¿qué se aprende a nivel internacional? Y que si las licencias no son igual de obligatorias, porque para nosotros son obligatorias las licencias, igual de financiadas por la Seguridad Social, porque si no, el empresariado te va a frenar el aumento de días porque es a costo de ellos.
Y no son transferibles, porque si son transferibles se lo transfieren a las mujeres. Esa es la única forma de plantear la exacta corresponsabilidad en los cuidados, que no solo tiene beneficios para los varones, reduciendo los costos de la masculinidad que mencionaba antes Luciano, en muchos sentidos, o sea, hay incluso estudios de cómo utilizar la licencia y conectarte con el cuidado reduce esos costos, sino también tiene beneficios, obviamente, para la persona que es cuidada, porque cuantos más cuidadores y cuidadoras tenés, menos riesgo de vida tenés, es así, sino también para las mujeres y diversidades que sufren discriminación por tener la posibilidad de utilizar esas licencias, ¿no? Esto es algo que encontró el Ministerio de Trabajo hace muchos años, que ya, aunque el costo esté cubierto por la Seguridad Social, aún así se preferían varones. Y ahí yo creo que lo que tenemos que lograr es un modelo donde la corresponsabilidad, que la probabilidad de que alguien se vaya de licencia sea exactamente la misma, pero además esto nos tiene que generar un cambio profundo en la forma en la que pensamos el trabajo, ¿no? Nosotros nunca usamos el concepto de conciliación porque suena justamente como, bueno, vos tenés que arreglar, suena como a malabares con dos cosas que son responsabilidad tuya. Y no son responsabilidad tuya, el cuidado está en el centro de la vida, debería estar en el centro de la sociedad, históricamente se cuidó comunitariamente, no en el modelo de familia nuclear. Y por otro lado, también eso nos ayuda a pensar otros modelos de trabajo, porque si no, un modelo de trabajo de 24/7 solamente lo puede cumplir alguien que no tiene responsabilidades de cuidado, las reuniones son todo. Bueno, esta charla, y todas las charlas son a la hora de las brujas para los bebés, o sea, ahora la mía la sacaron a pasear, pero no sé cómo va a volver. Está todo armado de una forma que es difícil para alguien con responsabilidades de cuidado estar en el mismo plano de derecho. Y cuanto más se habilite, que incluso las figuras que llevan responsabilidades de liderazgo tienen esas responsabilidades de cuidado, se rompe también ese modelo que es muy masculino hegemónico en el trabajo y que nos deja a nosotros afuera. Este anteproyecto de ley considera también a las monotributistas autónomos, porque si no, la realidad es que hoy solamente el 38% de las mujeres están cubiertas por las licencias de la ley de contrato de trabajo, y considera otros tipos de familia, porque también si no lo que ocurre es que la adopción se queda afuera, y las familias diversas se quedan como en un limbo, e invita a reproducir como roles de género que no tenemos por qué seguir reproduciendo, ¿no? Importa muchísimo porque es uno de los pocos lugares donde el Estado dice cómo se imagina esa distribución de género dentro del hogar, las licencias, y creemos que es una condición necesaria, suficiente para cerrar las brechas salarial. Bueno, no sé, primero hay ausencia salarial, así que imagínense que el escenario es mucho más complejo. No sé ya cuánto me fui en el tiempo, Lisandro, ¿me fui mucho? Sí, ok. No, estamos bien, escuchándote Bueno. atentamente, como para ir cerrando, si es posible, así queda un ratitito para conversar y recuperar alguna pregunta. Perfecto. Me parece que es muy importante, bueno, acompañar estos proyectos cuando se presenten. Después queda mucho trabajo por delante, un sistema de cuidados no se hace de un día para el otro. Las experiencias que tenemos o son de menor escala o son en países que son difíciles de comparar porque no tienen la misma historia, digamos, en sus estados de bienestar, o están muy centrados en alguna población, ¿no? Como es Costa Rica, quizás está más enfocado en la primera infancia o más en quienes no tienen recursos, y la clave de los sistemas, yo creo, están siempre y tienen que ver con plantearlos en clave de derecho, y eso también asegura la calidad, ¿no? Creo que es un cambio de paradigma, porque es algo que hasta ahora decimos es privado y femenino, vamos a pasar a decir es público, es del Estado, es de todas las identidades de género. Eso no va a pasar de un día para el otro. Pero nos pareció importante que esto fuera una ley por la discusión social que implica, ¿no? Y que fueran en tándem. Estas son, anteproyecto de ley Cuidar en Igualdad, son dos, porque son dos cosas que se comunican. Así que ese es nuestro trabajo. Yo diría para adelante, urgencias, bueno, obviamente el cuidado comunitario que está contemplado en la ley, pero que no va a agotarse en el anteproyecto porque es mucho el trabajo por delante. Creo que hablar mucho más de cuota alimentaria, o sea, de la deuda alimentaria, es un gran tema. En Argentina es muy concreto, en Argentina y en el mundo, pero es un momento muy concreto donde hay una distribución regresiva de la riqueza y donde varones que no estuvieron involucrados en el cuidado no pueden dimensionar los gastos del cuidado. Eso es lo que yo veo muchas veces. No, está loca, me quiere sacar un montón de plata, y las propuestas en las conciliaciones, ¿no? de los juzgados de familia
son por unos montos irrisorios, y es como que las madres no saben si llevar 2 títeres a la audiencia para explicar cómo, o sea, cómo mostrar que es mucho más el gasto de cuidado. Y yo creo que esa imposibilidad de dimensionarlo es por el desapego con ese trabajo de cuidado. Así que yo creo que ahí, si fuéramos a ese corazón de la desigualdad, también, digamos, cerraríamos muchas desigualdades. Así que creo que traté de contestar todo lo que me preguntaste, pero si no, estoy para más preguntas, pero decirles que, bueno, esta agenda es colectiva, creo que tiene beneficios en varios sentidos, y que creo que es muy importante prepararse desde ahora en que esto es una inversión de corto, de largo plazo, que el cuidado es un bien público, como mencionaban antes, entonces es estratégica y que va a viejos problemas, que hace mucho le interesan al Estado, no es algo nuevo o algo que podemos esperar que venga después, porque tiene, como decimos nosotras, un efecto multiplicador, no solo en la calidad de vida, sino también en la economía. Gracias. Bueno, muchas gracias Lucía. La verdad que son realmente interesantes y apuestas muy importantes estas políticas que están en agenda para este año, tanto el sistema integral de cuidados, las modificaciones y las reformas del régimen de licencias parentales en la ley de contrato de trabajo, y seguro, bueno, abrirán un camino largo que no se va a terminar en este año, ni mucho menos, pero bueno, es muy valioso poder ver este compromiso e involucramiento con un tema tan sensible desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Yo quería que recupero una pregunta que quedó acá, otra se respondió directamente por la vía. Recuerdo nuevamente, si alguien en estos últimos 10 minutos que tenemos quiere hacer, hay una pestaña, si no me equivoco, dice preguntas y respuestas esa pestaña, así que pueden hacer preguntas para el último intercambio de estos 10 minutos allí. Acá había una respuesta que hizo Georgina, pero también la recupero a ver si quieren hacer algún otro aporte. ¿Qué estrategias proponen para poner en práctica, para que los varones pongamos en prácticas y que así evitemos desigualdades como las que se describen, por ejemplo, en el ámbito laboral? No sé si la persona que hace esta pregunta trabaja, lidera un equipo y dice cómo evitar en la práctica esas desigualdades que se describen en el ámbito laboral. No sé si alguien quiere hacer alguna mención, pero les diría que tratemos de ahora sí ser breves en la medida de lo posible para el último intercambio. Yo, si querés, agregando lo que dijo Georgie, que, digamos, que tiene que ver con fomentar la corresponsabilidad, las organizaciones tienen como muchas herramientas para poder justamente promover esa corresponsabilidad y quitar la responsabilidad exclusiva en las mujeres, ¿no? Entonces, muchas empresas, por ejemplo, tienen gasto o compensación de guardería solo para mujeres, ¿no? Entonces, muchas veces es decir, bueno, ese gasto también le corresponde al varón cuidador. Entonces, dejemos de pensar que solamente ahí la mujer va a cuidar. Extender los días de licencia por paternidad hasta tanto no tengamos una normativa, también es una posibilidad. Digo, muchas empresas lo hacen en distintos niveles, pero es una manera de decir, bueno, apostamos a que ustedes también, 2 días no les alcanza para cuidar de nada, está hecho para ir al registro civil hace 40 años. Entonces, por supuesto que eso no. Después pienso, nosotros hace poco hablábamos con pymes y te decían que tienen muchas prácticas de flexibilidad, de que te puedas ir a un chequeo médico, de que puedas llevar a tu hijo al acto escolar, para mujeres nada más. Entonces, ahí también hay una posibilidad de decir, si es cuestión de, como decía George también, ¿no? Bueno, hablemos más de estos temas, pero que salga en la conversación, que vos también fomentara que se lo pueden tomar. Es decir, tenés un acto, podés ir al acto. La adaptación escolar, ¿quién la hace en tu familia? ¿Quién la está haciendo? Tomate para hacer la adaptación escolar. Entonces creo que ahí hay cosas que van desde la cultura organizacional, pero que implica justamente tomar acciones para fomentar que esos varones se lo tomen. Y también, y ya cerrando, y no es solamente que esté el beneficio, como decía también Lucía, a veces el beneficio está y los varones no se lo van a tomar por ósmosis, porque venimos de décadas y décadas de que eso ni se usa, ni se piensa que, se piensa al contrario, que te va a traer un impedimento en lo laboral.
así como nos lo trae a nosotras, digo, ¿no? Pero vos le estás pidiendo a los varones que arriesguen y que pierdan algo que ya ganaron. Entonces ahí vos tenés que fomentar la cultura organizacional de decir, esto no te va a traer una consecuencia negativa. Y eso solamente lo puede asegurar la organización. Digo, es tener las políticas y acompañar en sensibilización, es decir, esto acá no tiene una penalidad. Digo, hay muchas cosas para hablar, pero no mucho tiempo. También por eso la importancia de lo que decía Lucía de la licencia obligatoria, intransferible, remunerada desde la seguridad social, ¿no? Mecho, otra de las preguntas que surgió, que es cómo se piensan desde los cuidados desde las diversidades en relación a lo interseccional, digamos. Es bien interesante esta pregunta. ¿Cómo piensan los cuidados en clave de repensar las diversidades desde lo interseccional? Más o menos es lo que interpreto. Ahí tomo rápido, pero seguro Lucha puede sumar más. Pero tiene que ver con, es decir, dejar de pensar en las familias como heteronormativas primero, y aparte también dejarlas pensar en clave de pareja con un otro, ¿no? Un otro, una otra. Entonces, digo, cuando estamos pensando en las licencias hoy, que están desde un punto de vista muy biológico, ¿no? De maternidad, paternidad, y que aparte piensan justamente una configuración donde hay un hombre y una mujer, dejan una situación de desigualdad, digo, sobre todo a parejas de varones, donde tienen que ir a intervenir un proceso judicial para poder acceder a una licencia de cuidado, ¿no? Sea que se conviertan padres como en el proceso que elijan. Entonces, ahí también está otra clave de la desigualdad. Entonces, ¿qué pasa con la gestación? ¿Qué pasa con los roles, es decir, de esos cuidadores? ¿Quiénes asumen un cuidador primario y un cuidador secundario? Y esto, bueno, que también obviamente traía Lucía, de entender de que es decir, es necesario que exista la legislación, pero que exista la legislación no va a transformar la cultura, ¿no? La cultura hay que transformarla. Los países que hicieron estas licencias y no lo acompañaron con una transformación cultural, años después tuvieron que encontrarse haciendo campañas de explicar que está bien cuidar, que el varón tiene que tomarse esos espacios. Recuerdo con Francia, por lo menos hace un par de años, había hecho que si el varón no se tomaba las licencias, no solamente las perdía, sino que perdía beneficios en su jubilación, como ver cómo hacemos que se la tomen, ¿no? Pero bueno, hay que pensar esto, salirnos de la heteronormatividad para pensar el cuidado realmente de manera como acceso a los derechos. Sí, bueno, una última que sería abrir un capítulo muy largo en relación al teletrabajo, al trabajo remoto, como una oportunidad, traía un comentario más que una pregunta, como una oportunidad para el involucramiento de los varones en las tareas de cuidado, pero bueno, también es todo un terreno amplio, y ya estamos medio sobre la hora. No sé si alguien quiere hacer algún aporte breve sobre eso, y ya después se restaría, antes de dar cierre, comentar los próximos encuentros de este ciclo, y ya estaríamos. No, muy breve, me parece que en la diversidad pensar siempre también el tema del cuidado de pares, que es muy importante, por ejemplo, en la comunidad trans, porque no siempre la familia está allí. Entonces, bueno, para nosotros era muy importante ese concepto, y también pensar que a veces en situaciones muy tremendas es difícil incluso hablar de políticas de cuidado en términos de tiempo y eso, porque están las cosas más básicas no están cubiertas, ¿no? El otro día hicimos una charla de cuidados en la diversidad en Nosotras Movemos el Mundo, y salía eso, ¿no? Después, por otro lado, que viene una pregunta en relación al aporte del PBI de las mujeres, yo siempre digo, ojo con eso, porque nosotros queremos sociedades donde el cuidado esté en el centro. Entonces sí, está buenísimo que todos salgamos a trabajar, pero también está buenísimo que haya tiempo para cuidar. En relación a la política organizacional, me parece también importante el tema del uso del tiempo adentro de la empresa. ¿A qué hora pasan las cosas importantes en la empresa? Porque en general quienes cuidan van temprano y salen temprano porque tienen que ir a buscar a sus niños a la escuela, y que también lo que pasa en lo informal, donde también se construye poder. Si el lugar informal donde las cosas crecen es un partido de fútbol solo entre varones, y el lunes en la reunión se habla de eso también nos excluye a nosotros, ¿no? O sea, los espacios de ocio también tienen que ser inclusivos. Y último que dijiste, iba a decir algo más, pero ahora ya me olvidé. Tomo sino lo del teletrabajo. Lo del teletrabajo, además de que ahora tenemos una ley con un artículo específico que considera las distintas dimensiones del teletrabajo, la realidad es que no hay ninguna magia. Hemos visto hasta compañeras de la Dirección de Políticas de Cuidado que me decían, no, mi compañero tiene una reunión, así que yo tengo que estar sí o sí con la bebé, pero él no puede, ¿no? Entonces, me parece que no hay nada ahí que transforme. Y
como bien dijimos en la presentación de la ley, para alguien puede funcionar y para otra persona no, y no son dos cosas que se puedan hacer al mismo tiempo, como estoy en este momento demostrando. Yo solamente quiero sumar que me parece sumamente importante. Después, esto quería ver si se podía compartir por acá, pero no, después te lo paso a Lisandro si quieren pasar como para compartir. Es un análisis de la ley de teletrabajo en Argentina en relación a 3 ejes, uno que tiene que ver con la desconexión, que invita a la transformación cultural, la desconexión, porque si la obligamos a la desconexión para todos y todas, implica que los varones también la pueden hacer. Y creo que puede, en ese sentido, ayudar, dar un marco para promover otro tipo de discusiones, ¿no? Bueno, de mi parte, muy interesante, una alegría haber estado en esta actividad. La verdad que nos llevamos un montón de elementos para continuar con este ciclo que inició hoy. Y bueno, paso brevemente entonces a comentar que este ciclo justamente continúa con el próximo encuentro el miércoles 16 de marzo, nuevamente de 18 a 20 horas, y el tema que engloba, que bueno, va a estar también rondando cosas que también trabajamos en este primer encuentro, tiene que ver con cuidados, paternidades y masculinidades, sobre todo también poniendo el acento en la cuestión de las paternidades. Y luego el 23 de marzo, también de 18 a 20 horas, se va a trabajar en torno a masculinidades, cuidados y salud integral, cada uno de estos encuentros con una serie de invitados, invitadas que van a estar participando. De mi parte, agradecerles a quienes participaron, a las invitadas, y eso, dejar un saludo enorme. Bueno, saludos. Un placer, pasamos ahí. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Chao.